Dead Mage capítulo 305, el dios de las cadenas pecaminosas y Belvoir, atado por cadenas. Una escena extraña recibió a Heinz y sus compañeros. En el centro de una enorme prisión, había dos seres atados por innumerables cadenas. Uno de ellos era un joven de rasgos bien ordenados que brillaba levemente. El otro era algo que parecía tener forma humana, pero que se encontraba en un estado espantoso. Heinz estaba abrumado por esta escena que lo esperaba en el piso más profundo del calabozo de las pruebas. ¿Qué diablos es esto?, dijo Heinz, apenas logrando hablar con voz tensa. El hombre brillante es probablemente el dios heroico, el campeón Belvoir. Eso significa que el otro es el dios maligno de las cadenas pecaminosas. El abominable dios maligno del que se hablaba en las leyendas, el dios poderoso que se decía que Belvoir había derrotado, pero a costa de su propia caída. Ezoico, pero lo que Heinz y sus compañeros estaban mirando no parecía tal ser. Su forma general parecía similar a la de un humano. Donde debería haber cabello en sus dos cabezas, en su lugar había cadenas. Y cada uno de sus 4 brazos tenía numerosas cadenas desde el codo hacia abajo en lugar de un antebrazo. Tenía solo 2 patas, pero terminaban en pezuñas parecidas a las de una cabra. Pero eso era todo lo que sabían Heinz y sus compañeros. ¿Son estos el sello? Hay innumerables estacas perforando su cuerpo, murmuró Heinz. El ser que parecía ser el dios maligno de las cadenas pecaminosas había sido empalado por tantas estacas que no se podía ver su piel. Le habían clavado estacas en las extremidades, el torso y cada orificio de ambas caras, inmovilizándolo a la pared gris detrás de él. Lo que parecía ser sangre goteaba de sus pezuñas. No puedo imaginar que sean heridas infligidas durante la batalla. Es como un cadáver que murió después de ser torturado. Belvoir hizo esto, dijo Jennifer, que había estado gimiendo en voz baja con disgusto. Eso no puede ser, refutó Diana de inmediato. Según las leyendas, Belvoir y el dios maligno de las cadenas pecaminosas se mataron simultáneamente. No puedo imaginar que hubiera tenido el tiempo y la compostura para hacer esto. Su argumento no se basó en nada sustancial. Después de todo, no había garantía de que todo lo que se hablaba en los mitos y leyendas fuera cierto. Era posible que Belvoir realmente hubiera sido derrotado y sellado por el dios maligno de las cadenas pecaminosas, pero los otros dioses que habían corrido en su ayuda habían sellado al enemigo, poniéndolo en este estado espantoso. Así de horrendas eran las heridas del dios maligno de las cadenas pecaminosas. No se parecían a ninguna herida que pudiera haber sido infligida durante la batalla. Diana podría tener razón, dijo Edgar, que por alguna razón tenía una expresión apagada, mientras señalaba las estacas que habían atravesado el dios maligno de las cadenas pecaminosas. El arma de Belvoir debería ser una espada. Alda empuña estacas como método de castigo contra los dioses. Son un símbolo de su autoridad como dios de la ley. No son armas de Belvoir. Heinz y sus compañeros, que estaban envueltos en la atmósfera solemne de la escena en el piso de esta mazmorra, dejaron escapar pequeños gritos de sorpresa al darse cuenta de que tenía razón. Ezoicos y Belvoir fue sellado por el dios maligno de las cadenas pecaminosas y Alda lo había castigado, entonces tenía sentido. Podían entender por qué Alda había aplicado el castigo de una manera tan espantosa. Después de todo, su propio campeón había sido sellado. Es sorprendente que te hayas dado cuenta de eso, Edgar, dijo Deliza, sonando impresionada. No me había dado cuenta de que lo que está en juego es el poder que Alda ejerce como dios. Supongo, dijo Edgar, evitando sus ojos. Es solo que nunca se oye hablar de Belvoir usando armas que no sean una espada, y la historia de Alda empalando a Zurubarnir y Clent con estacas para castigarlos es bien conocida. Pero el hecho de que lo que estaba en juego fuera un castigo impuesto por Alda no era algo que Edgar mismo hubiera notado. Las estacas estaban manchadas por la sangre del dios maligno de las cadenas pecaminosas, sin absolutamente nada en ellas que sugiriera que fueran de naturaleza divina, pero eran la autoridad divina de Alda y, sin embargo, Edgar no tenía idea de cómo lo sabía. Pensó en cómo podría haberse dado cuenta de esto, pero no se le ocurrió nada. Había recibido la protección divina de Niltark, el dios del juicio, pero no era el tipo de adorador que memorizaba cada palabra de las sagradas escrituras. La idea simplemente se le había ocurrido, con tanta naturalidad como si ya hubiera presenciado previamente a Alda clavar estas estacas en dioses malvados. Edgar, ¿qué pasa? Estás actuando un poco extraño. ¿Hay algo más que hayas notado?, preguntó Heinz. No tenía dudas ni preguntas sobre la explicación de Edgar, pero había notado que su voz sonaba inquieta. Creía que cuando algo parecía mal con sus compañeros, era mejor no dejarlo sin abordar.
No, no es nada, dijo Edgar. Más importante aún, deberíamos pensar qué hacer a continuación, ¿verdad? No parece que vayamos a luchar contra más falsificaciones. Ya había regresado a su estado habitual y no parecía que fuera a hablar de sus extraños sentimientos con Hines. Ezoico, pero Hines no abandonó el asunto y continuó con su interrogatorio. Tienes razón, pero eres nuestro explorador, Edgar, y si has sentido algo y te lo guardas para ti, todo el grupo podría... ¿Qué ruido?, dijo una voz ronca y desconocida, interrumpiendo a Hines. Al darse cuenta inmediatamente de quién pertenecía la voz, Hines y sus compañeros levantaron sus armas y comenzaron a recitar encantamientos para lanzar hechizos. Estas voces no parecen pertenecer a dioses ni a sus subordinados, ¿son humanos?, murmuró la voz. La voz pertenecía al dios maligno de las cadenas pecaminosas, el ser que estaba atrapado contra una pared por innumerables estacas. Otra voz similar, que presumiblemente pertenecía a su otra cabeza, se rió entre dientes. Humanos. Los primeros humanos que he visto en 50.000 años. Parece que aún no se han extinguido. El dios maligno de las cadenas pecaminosas no fue sellado. Gritó Deliza. Incluso el explorador Edgar no había prestado ninguna precaución al dios maligno de las cadenas pecaminosas. Había asumido que el dios maligno estaba sellado y en un estado de inconsciencia, ya que había estado completamente inmóvil y no irradiaba presencia alguna. Incluso ahora, no había sed de sangre ni sensación de presencia. Si alguien dijera que lo que estaba en la pared era una exhibición espantosa hecha de mal gusto usando el cadáver de un monstruo, sería creíble. Sí, soy Jarodipo. Y en verdad estoy sellado, dijo el dios maligno de las cadenas pecaminosas. ¿O crees que parezco libre de moverme?, dijo su otra voz. A pesar de las estacas que habían empalado no solo sus gargantas, sino también sus bocas y lenguas, parecía divertido por el hecho de que Deliza y los demás se hubieran preparado para la batalla. Si estás sellado, ¿por qué puedes hablar? ¿No es esto una trampa para hacernos bajar la guardia?, preguntó Hines, manteniendo su espada en alto y sin mostrar aberturas. Dirigió su intención asesina, que se había agudizado por el entrenamiento que había realizado en esta mazmorra, hacia el dios maligno que tenía delante. Pero el dios maligno simplemente soltó una risa ronca y no mostró signos de movimiento. Eso es porque no estoy completamente sellado. Como puedes ver, no puedo levantar un solo dedo ni siquiera mover los ojos, y no puedo reunir mi mana. Tal como estoy ahora, soy más impotente que un gusano, dijo. Pero mi conciencia no ha sido sellada. Alda optó por no hacerlo, dijo su otra voz. ¿Qué quieres decir con eso? Entonces realmente fue Alda, no Belor, quien te selló, dijo Hines. El dios maligno de las cadenas pecaminosas volvió a reírse. Parece que la historia que te han contado difiere de la verdad que yo sé. Muy bien. Déjame decirte, dijo su otra voz. Después de todo, seas quien seas, no puedo hacer nada más que hablar. Y así, el dios maligno comenzó a hablar de la verdad que conocía. Jarodipus había tenido la suerte de sobrevivir a la guerra entre el ejército del rey demonio y el ejército de los campeones, que tuvo lugar hace 100.000 años. Pero simplemente pudo sobrevivir y, como muchos de los otros dioses malvados, creía que no había esperanzas de un futuro brillante para él. No tenía intención de planificar la resurrección del rey demonio, que había sido sellado. Arriesgar su propia seguridad por sentido del deber hacia quien había perdido la guerra parecía una tontería. Pero también dudaba en aliarse con los dioses de este mundo. Sus valores eran completamente diferentes de los habitantes de este mundo, y no podía imaginar que coexistir con ellos fuera bien. Aún así, no era capaz de viajar a otro mundo con nada más que su propio poder, por lo que se mantuvo oculto mientras observaba cómo se desarrollaban los acontecimientos. Durante ese tiempo, Vida y Alda se separaron, y una guerra entre ellos comenzó apenas 100 años después, y Alda salió victoriosa para convertirse en la líder de los dioses de este mundo. A medida que avanzaba la historia, el mundo cambió de muchas maneras, pero, el propio Jarodipus cambió significativamente. La autoridad de Jarodipo estaba sobre el pecado y las cadenas, pero en el mundo donde se originó, esto se refería a trampas. La especie a la que pertenecía no poseía grandes cantidades de mana ni características físicas increíbles. Sin embargo, habían evolucionado para poder cazar presas utilizando partes de sus cuerpos como señuelos para atraerlas. En el mundo del rey demonio, era un pecado dejarse engañar. El castigo por ese pecado era ser devorado. La naturaleza de Jarodipus como dios era muy simple sin un significado profundo detrás, por lo que no era un dios particularmente poderoso.
Sin embargo, en Landa, el significado de pecado era diferente. Pecado tenía un significado diferente según el tipo de pecado que fuera, el motivo detrás del mismo y el método utilizado para llevarlo a cabo. Ezoico en Landa, Alda dictó que era pecado y que no, a través de las leyes y el conocimiento que había otorgado a los humanos antes de verse obligado a dejar de residir en la superficie del mundo hace 100.000 años, después de la guerra contra vida. Para empezar, los habitantes de este mundo eran los seres ideales para Heroditus. En su mundo, aunque los fuertes mataban, jugaban y devoraban a los débiles, no tenían sensación ni conciencia de que estaban cometiendo pecados. Después de todo, hacer estas cosas era natural para ellos. Sin embargo, el simple hecho de matar a otros de su propia especie hizo que las criaturas inteligentes de este mundo temblaran bajo el peso de sus pecados. Sufrían pesadillas, vomitaban la comida y, en ocasiones, incluso acababan con sus propias vidas. Jarodipo se había visto obligado a cambiar y a adaptarse a este pesado concepto de pecado. Por supuesto, si se hubiera mantenido oculto sin adquirir nuevos adoradores, habría podido conservarse tal como estaba. Pero no obtendría ningún poder y, finalmente, desaparecería de la existencia. Por eso había adquirido nuevos adoradores y se había convertido en Heroditus, el dios maligno de las cadenas pecaminosas, que gobernaba sobre el pecado tal como existía en este mundo. Después de eso, me convertí en un dios diferente al que era antes. Lo que exigía a quienes me rezaban no era lealtad absoluta, ni devoción para entregarme la vida, ni sacrificios vivos. Simplemente quería que obedecieran mis enseñanzas, dijo Heroditus. Mis adoradores se convirtieron en líderes que difundieron mis enseñanzas en lugar de ganado o peones. Eso era particularmente cierto en aquel entonces, ya que muchos de mis adoradores eran humanos, dijo su otra voz. Unos 50.000 años después de eso, Herodippus intentó establecer contacto con los dioses de la facción de vida, mientras sus adoradores actuaban principalmente como vengadores y cazarrecompensas. Era difícil decir que sus adoradores formaban un culto, ya que eran individuos que estaban solo débilmente conectados y no tenían una ubicación que sirviera como una base a gran escala. No poseían grandes objetivos como el asesinato en masa, el derrocamiento de naciones o la destrucción de iglesias. Ni llevaron a cabo ningún ritual a gran escala. Por lo tanto, escaparon a la atención incluso de Alda y sus aliados. Pero Herodippus se vio incapaz de establecer contacto con los dioses de la facción de vida. Ezoico finalmente, fue descubierto por Beor, quien invadió su reino divino. Pensé que se habría vuelto un poco más dócil después de convertirse en dios, pero voló de un reino divino a otro, cazando dioses malvados y sellándolos, uno tras otro, aunque era el ritmo de un dios malvado cada vez. Unos cuantos miles de años. Eso puede parecer mucho tiempo para un mortal, pero para nosotros, los dioses, no es más que un corto período de tiempo. O al menos, eso parece cuando se usa como una medida de la rapidez con la que los dioses que alguna vez fueron mis aliados son sellados. Herodippus luchó contra Beor. No le quedó otra opción que hacerlo. Pero la diferencia en su poder era asombrosa. Aunque había ganado fuerza, Herodippus solo recibía adoración de un pequeño número de mortales. No se le podía comparar con Beor, a quien toda la humanidad adoraba como campeón de los dioses. Herodippus creía que él sería el próximo dios maligno superviviente del ejército del rey demonio en ser sellado por Beor. Aún así, se negó a someterse y a ser sellado voluntariamente. Habiéndose transformado en el dios de las cadenas pecaminosas de este mundo, sacó todo su poder divino y golpeó a Beor con él. En circunstancias normales, esto se habría desviado fácilmente. Pero, sorprendentemente, mi poder divino obligó a Beor a un estado en el que no pudo actuar. Su rostro se puso tan blanco como una hoja de papel cuando comenzó a temblar, y comenzó a gritar y llorar mientras se arrancaba el cabello. Ezoico dijo muchas cosas. Palabras como eso está mal, no es eso, es un malentendido. Pero después de eso se quedó en silencio y dejó de moverse. Estaba atrapado por mis cadenas. Herodipo parecía divertirse mientras contaba esta historia. Después de eso, ¿qué pasó con Beor después de eso? Gritó Heinz, dando un paso adelante. Si Delizano lo hubiera detenido, podría haber intentado agarrar a Herodippus por el cuello. Pero Herodippus continuó hablando con su tono divertido, sin prestar atención al comportamiento amenazador de Heinz. ¿Qué pasó? ¿Preguntas? La respuesta está aquí, ante tus propios ojos. Incluso ahora sigue atado a mis cadenas, aunque no hay ningún sello sobre él. ¿Qué? Heinz pronunció con incredulidad. En completo shock, él y sus compañeros miraron al campeón Beor, el joven que irradiaba un suave brillo.
Belluod había permanecido completamente inmóvil, con los ojos y la boca cerrados, desde el momento en que el grupo de James pisó el suelo de la mazmorra. James y sus compañeros habían pensado que era porque había sido sellado por el dios maligno de las cadenas pecaminosas, tal como decían las leyendas. Pero Harodippus afirmó que no había ninguna foca en Belluod. La conclusión inmediata de James y Diana fue creer que estaba mintiendo. Para ellos, el hecho de que fuera un dios maligno era motivo suficiente para desconfiar de él. Y si realmente no había ningún sello en Belluod, entonces no había ninguna razón por la que Belluod permaneciera inmóvil. Si Belluod no ha sido sellado, entonces ¿por qué no se mueve? Si dices que la razón es tu autoridad divina, ¿qué le has hecho exactamente? Preguntó Edgar, antes de que James y Diana pudieran comenzar a exigir respuestas. Mi autoridad divina son cadenas pecaminosas, tal como sugiere mi título. Es una forma de ataque a la mente, que muestra a la víctima las cadenas de sus propios pecados, dijo Harodippus con un nuevo tono de voz, como si estuviera particularmente satisfecho con esta parte de la historia. Pero esta explicación era aún más difícil de creer para James y sus compañeros. Si eso es cierto, la mente de Belluod, la mente del líder de los 3 campeones que derrotaron al rey demonio, está dormida debido a la culpa de los pecados que cometió, murmuró Edgar asintiendo mientras daba un paso atrás para dejar que el otros hablan. Los rostros de James y los demás mostraban conmoción, desconcierto, ira y duda, pero Edgar no sintió absolutamente nada. ¡Qué extraño! Aún no hemos llegado al fondo de esto y no tengo idea de si la gente nos creerá, pero se supone que este es el descubrimiento del siglo. Y aún así no siento ninguna excitación o sospecha hacia lo que este dios maligno está diciendo. ¿Siempre fui una persona tan tranquila? Edgar se preguntó en silencio. En el momento en que vio a Belluod, sintió algo parecido a irritación. Al enterarse de que no se movería, esa irritación se había convertido en decepción, pero incluso esa emoción había desaparecido sin dejar rastro. Mientras Edgar guardaba silencio, desconcertado por sus propios pensamientos, sus compañeros seguían hablando. Eso es imposible. Diana dijo apasionadamente. ¿Qué pecados dices que cometió Belluod? Ezoico pueden ser los mismos pecados que los míos, interrumpió James. Los otros miembros del grupo, excepto Edgar, se quedaron sin aliento. Harodippus se rió en voz baja. Eso no es asunto mío. Todo lo que hice fue mostrarle sus propios pecados. No tengo idea de quién eres ni de dónde vienes. Pero si tus pecados son los cometidos contra las razas de vida y aquellos que adoran a vida, estoy seguro de que tienes razón. Belluod luchó continuamente. En el mundo físico como mortal y en los cielos después de convertirse en dios. Todo lo que sé son los acontecimientos que llevaron a que Belluod dejara de moverse. Después de eso, Alda corrió al lugar y clavó una montaña de estacas en mi cuerpo. Pensar que apostaría aún más por mí que por vida. He recorrido un largo camino, ¿no? Pero si él me sellara mientras sigo conectado a Belluod, Belluod también sería sellado. Por eso simplemente me dejó aquí, y Belluod y yo seguimos unidos. Por supuesto, eso me dio la vista más espectacular de Alda llamando desesperadamente al dormido Belluod. Teniendo en cuenta eso, quizás este castigo no fue un precio tan alto a pagar. Habiendo hablado de todo lo que sabía, incluidos los eventos que lo llevaron a ser dejado aquí en este estado, Harodippus dejó escapar una carcajada sonora y satisfecha. De hecho, con las estacas de la ley de Alda empalando cada centímetro libre de su cuerpo, no podía hacer nada más que hablar usando sus pensamientos, y James y sus compañeros no pudieron impedir que lo hiciera. Hemos llegado hasta aquí, dijo James después de un largo silencio. Incluso el propio Alda no logró traerlo de regreso, así que no sé si hablar con él tendrá algún efecto. Pero aún así vale la pena intentarlo. Pasó por encima de las cadenas y comenzó a acercarse a Belluod. El hecho de que esta cámara nos estuviera esperando en el piso más profundo de esta mazmorra significa que Alda espera que despertemos a Belluod, dijo. Ezoico dio un paso adelante y su pie pisó una de las innumerables cadenas que se arrastraban por el suelo. En ese momento, la mente de James se llenó de imágenes del pasado. Imágenes de hace más de 10 años, en su país de origen, la nación escudo de Mirk. Imágenes de cuando él y sus 4 compañeros, incluidos los ahora fallecidos Martina y Riley, antes de que Jennifer y Diana se unieran a la fiesta, capturaron a Darcia, la elfa oscura que había dado a luz a un vampiro. Olvidé mencionar esto, pero mis cadenas son una manifestación física del concepto de pecado ineludible. Parece que tienes las cualidades de un dios futuro, pero por ahora sigues siendo un mortal y conocerás tus propios pecados cuando los toques, dijo Harodippus.
Golpeé a Belloot con estas cadenas, por lo que solo sentirás una fracción residual de su poder. Pero hacerlo como mortal será una experiencia amarga, dijo su otra voz con una risa baja. Los mismos pecados que los míos, dijiste. Dado que ya eres consciente de tus propios pecados, no te aconsejaría que vayas más lejos. Pero a pesar de las palabras de burla de Herodotus, Haynes dio un paso más. La siguiente serie de imágenes que inundaron su mente fueron aquellas de cuando llevó a cabo una comisión para cazar a un grupo de ghouls que habían atacado a un aventurero. Se vio a sí mismo trabajando con sus compañeros y otros aventureros para exterminar a los ghouls mientras luchaban y resistían desesperadamente. ¡Ey! Ese debería ser mi trabajo como explorador, ¿no? Gritó Edgar, tratando apresuradamente de detener a Haynes, a pesar de no sentir ningún interés hacia Belloot por alguna razón. Pero se encontró incapaz de moverse, como si tuviera los pies clavados al suelo. Como si estuviera inmovilizado por un miedo poderoso a tocar las cadenas. Haynes no hizo caso de las palabras de Edgar y dio otro paso adelante. Esta vez, vio los momentos finales del padre de Selene, la niña vampir que él y sus compañeros estaban protegiendo. Si hubieran sido un poco más rápidos, podrían haberlos salvado, pero ya era demasiado tarde. Oye, no hay razón para caminar hasta allí como un tonto, ¿verdad? Podrías usar un hechizo para volar o cubrir las cadenas con algo antes de caminar sobre ellas. Gritó Deliza. Ella tiene razón, Haynes. Solo has dado 2 pasos y ya estás pálido como una sábana. Dijo Jennifer. Pero Haynes siguió adelante. Esta vez, fueron imágenes de cuando luchó contra un culto que guardaba en secreto un fragmento del rey demonio, liderado por un magín conocido como el Santo de la Oscuridad. E imágenes de hace años, cuando su grupo huyó del juicio de Zackart, sin poder salvar a su compañera Martina ni siquiera traer su cuerpo con ellos. Esto último era algo que Haynes lamentaba hasta el día de hoy, pero no consideraba lo primero como un pecado en absoluto. Porque ese recuerdo recorría su mente ahora, atacando su conciencia como un pecado que había cometido. Ezoico, has sido atacado por un recuerdo que no crees que sea pecado, y que no lo es incluso cuando es examinado por las leyes de los humanos. Dijo Herodotus, como si leyera su mente. Eso es porque mis cadenas son una manifestación de pecado, no de tu culpa. Si una acción te ha hecho odiar porque hay quienes la consideran un pecado, si hay quienes te denunciarían por esa acción, entonces es un pecado. Haynes no podía hablar, pero Edgar expresó lo duro que era. ¿Qué? Si ese es el caso, entonces incluso los héroes y los santos serían pecadores. Él gritó. De hecho, ninguna persona que viva en sociedad podría escapar de los rencores de los demás. Los exitosos y los fracasados. Los ricos y los pobres. Los ganadores de los torneos de artes marciales y los perdedores. Los que intercambiaron votos matrimoniales con sus amantes y los que fueron rechazados por sus amores. Los que vieron a sus hijos regresar de la guerra después de ser reclutados y los que nunca volvieron a ver a sus hijos. Incluso los héroes y santos que lograron grandes hazañas en tales sociedades no podrían evitar el resentimiento de los demás. Eso era cierto no solo para Haynes, sino también para el ahora fallecido cazador de vampiros Bormal Gordon, Randolph el Verdadero, el Thunderclap Schneider e incluso Vandaliau. Si las acciones no estuvieran definidas por leyes y todas las acciones fueran pecados, entonces el mundo no estaría lleno más que de pecadores. Jarodipo se rió alegremente. ¿Qué tiene de extraño eso? Soy el dios maligno de las cadenas pecaminosas. Ni un dios de la ley ni un dios del perdón. ¿De verdad crees que hay una razón para que siga las reglas de la ley y el orden en las que tú crees? ¿Vas a ir con Alda y llorar por lo irrazonable que soy? Adelante, inténtalo. Que intente ver si puede hacer más apuestas en mí. Herodotus, el dios de las cadenas pecaminosas, no prestó atención a las quejas de Edgar. En cambio, una innumerable cantidad de cadenas que no habían estado allí antes aparecieron en el espacio entre él y Belvoir. Ya sea que Haynes decidiera volar o rodearlos, no había forma de proceder sin tocar las cadenas. ¿Qué? ¿Hiciste más cadenas? ¡Qué cobarde! Gritó Edgar. No, esas cadenas siempre han estado ahí, simplemente no hemos podido verlas hasta ahora. Estoy segura de que Haynes lo sabía y sabía que los trucos baratos no servirían de nada, dijo Diana. Haynes, dame un momento. Te lanzaré un hechizo. Diana lanzó un encantamiento de atributo de vida que mejoraba la fortaleza mental del objetivo. Pero aunque las cadenas solo poseían fragmentos residuales del poder que se había utilizado contra Belvoir, seguían siendo una autoridad divina. Contra ellos, el hechizo de Diana solo les proporcionó una pequeña tranquilidad.
Solo aquellos con la habilidad nulificación mental o una estructura mental diferente a la de los humanos podrían resistir las cadenas. Pero a través del pequeño consuelo proporcionado por el hechizo de Diana y su propia fuerza de voluntad, Heinz lanzó un grito enérgico mientras hacía un último empujón, dando paso tras paso hasta que finalmente llegó a Belvoir. Soy muy consciente de que soy un pecador, incluso sin que tú me lo demuestres. Declaró mientras tocaba el hombro de Belvoir. Al momento siguiente, quedó envuelto en la oscuridad. ¿Qué es esto? ¿Qué es este lugar? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde está Belvoir? Su entorno estaba pintado de un solo tono de negro, como si fuera una noche completamente sin luz. No había señales de sus compañeros ni del dios maligno de las cadenas pecaminosas. Pero Heinz escuchó una voz. ¿Por qué intentas despertarme? Preguntó en voz baja, y Belvoir apareció ante Heinz. Veo. Estoy dentro de tu mente, se dio cuenta Heinz. Así es. Si mal no recuerdo, tu nombre es Heinz, y eres el héroe elegido por Alda-sama, entonces, ahora que has aprendido la verdad, ¿por qué estás tratando de despertar a un pecador como yo? Preguntó Belvoir. Al tocar a Belvoir, Heinz había sido arrojado a su mente, la mente de un dios heroico. Ezoico, pero lo que más desconcertó a Heinz fue lo débil que era Belvoir, tan débil que era difícil creer que fuera un dios. Es porque, te necesitamos, dijo Heinz. Hay alguien con quien necesitamos hablar. Y, si llega el momento, incluso si sabemos que está mal hacerlo, debemos detenerlo. Belvoir guardó silencio durante un largo rato, y luego las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos cerrados. Heinz jadeó. He echado un vistazo a algunos de tus recuerdos, dijo Belvoir. Lo siento, todo es culpa mía, después de todo. Verás, soy un ser que no causa más que daño a este mundo. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Heinz. Eres el líder de los campeones que salvaron este mundo. El dios de los héroes. Todos en el mundo admiraban a los 7 campeones desde la infancia. El líder de esos campeones, Belvoir, quedó muy conmovido por las palabras de Heinz. Y entonces, los pensamientos y recuerdos directos de Belvoir comenzaron a inundar a Heinz. Cuando fui elegido campeón y vine a este mundo, me sentí tan feliz que sentí que podría volverme loco. Yo era solo un simple estudiante y un líder entre unas pocas docenas de personas como máximo. Y, sin embargo, me otorgaron poderes que me otorgaron capacidades físicas sobrehumanas y la capacidad de lanzar libremente hechizos que son como pura hechicería. Ezoico, me convencí de que me había convertido en una gran persona. En mi propio mundo, estuve rodeado de adultos que me obligaron a renunciar a mis ideales y hacer concesiones, y otras personas de mi edad desviaron la mirada y no hicieron ningún esfuerzo por hacer lo correcto. Creía que en este mundo podría hacer realidad mis ideales sin ser arrastrado por esas personas y tener que renunciar a ellos. Creí que podía hacer lo correcto sin hacer concesiones. Pelear en la guerra contra el rey demonio con mi vida en juego solo hizo que ese sentimiento se hiciera más fuerte. Los elogios que la gente me colmó después de cada batalla y las palabras de consuelo y aprecio que me decían después de cada derrota me dieron la sensación de que yo era alguien especial que había sido elegido con un propósito. A medida que sentí que me volvía más poderoso día a día, mi sensación de ser un individuo elegido se hizo más fuerte. El hecho de que los del otro lado fueran monstruos grotescos me convenció de que tenía razón, aumentando mi confianza en la creencia de que eran mi enemigo. Cuando mis habilidades como guía despertaron, estas creencias se convirtieron en ciertas verdades en mi mente. El trabajo que obtuve fue guía. Zakat se convirtió en un guía unido y Mineroath se convirtió en un guía perpetuo. Por lo general, el nombre de la ruta de guía aparece antes de guía en el título del trabajo, pero el mío era simplemente guía sin ruta. Me convencí de que el mío era el origen de todos los trabajos tipo guía y que me había convertido en la forma más simple y básica de lo que es un guía. Por eso me enfrenté numerosas veces con Zakat, el campeón de vida. Su actitud era exactamente la que yo odiaba. La misma que tenían los adultos del mundo del que vengo, los que me obligaban a hacer concesiones y renunciar a mis ideales. Después de enterarme de que Zakat era originalmente un hombre de mediana edad cuyo envejecimiento se había revertido cuando se convirtió en campeón, pensé, eso lo explica, y comencé a mirar a Zakat con desprecio. Cuando Zakat convenció a docenas de dioses malvados del ejército del rey demonio para que cambiaran de bando, inventó armas de fuego que podrían usarse en este mundo e incluso intentó desarrollar armas nucleares, Alda y yo nos opusimos con vehemencia. Tenía una sospecha más que a medias de que Zakat era un ser aún más peligroso que el rey demonio.
Pensé que era natural para mí y mis aliados luchar en un campo de batalla distante mientras Zakart intentaba construir armas nucleares. Como resultado, Zakart y otros 3 campeones fueron atacados y el rey demonio les rompió el alma, y eso me entristeció mucho. Lloré y juré que haría lo correcto para que algo así nunca vuelva a suceder. Y luego derroté al rey demonio. Todos estaban unidos y trabajando juntos, y yo luché junto a ellos. Muchos murieron y solo sobrevivieron unas 3000 personas, pero logramos proteger el mundo. Ofrecí mis oraciones a los que estaban perdidos y juré con mis compañeros y mis esposas que tales acontecimientos nunca se repetirían otra vez y que protegeríamos a todos la próxima vez. Le juré a Alda y al resto de los dioses que devolveríamos este mundo a su estado puro y ordinario, a como era antes de que llegara el rey demonio Guduranis, para asegurarnos de que los sacrificios de aquellos que estaban perdidos no fueran en vano. Pero me sentí muy abatido cuando Vida-sama y los dioses malvados se fueron, llevándose consigo una parte de la humanidad, incluidos Zorkodrio-san y Erpelkun, a pesar de estar en una época en la que el mundo necesitaba que todos combinaran sus esfuerzos. 100 años después, supe que ella dio a luz a monstruos que llevaban la sangre de dioses malvados, e incluso reconoció a monstruos como los orcos nobles, criaturas que deberían ser exterminadas, como sus propios adoradores, si eran lo suficientemente inteligentes. Fue entonces cuando pensé que ella nos había traicionado. Necesitábamos devolver el mundo a su estado original, pero ella se opuso. Por eso les dije a mis aliados que necesitábamos exterminar las abominaciones generadas por Vida-sama y sellar a todos los dioses malvados. Que si hiciéramos eso, Vida-sama seguramente entraría en razón. Alda-sama estuvo de acuerdo conmigo, Peyuo no estaba al tanto en ese momento, pero fue porque Alda quería destruir el círculo del sistema de transmigración creado por Vida, y comenzó una segunda guerra santa. Ezoico cuando supimos la verdadera intención de Vida-sama, crear razas poderosas de personas que sean capaces de sobrevivir en el mundo actual porque devolver el mundo a su estado original sería imposible de lograr de inmediato, incluso sentí ira. La elección que hizo Vida-sama fue lo que más odié. Renunciar a mis ideales y comprometerme. Cuando encontramos a Zantark-sama, sentí desesperación. A pesar de haber llegado a fusionarse con dioses malvados para sobrevivir, se interpuso en nuestro camino, habiendo perdido la cordura y olvidado qué es la justicia. Sentí una verdadera y sincera simpatía por Farmaun, por su desgracia de haber sido elegido por tal dios. Cuando descubrimos el Undead Zakart, sentí resentimiento. Como verdadero campeón, ver a un ex campeón convertido en un no muerto me sentí como si yo también hubiera sido contaminado. Cuando supe que Zorkodrio-san y los demás se habían convertido en vampiros de raza pura, sentí pena desde lo más profundo de mi corazón. Me dije a mí mismo que los amigos que había conocido se habían ido, y que lo único que podía hacer por los humanos que alguna vez fueron era destruir los monstruos en los que se habían convertido. Pero nuestra guerra santa no salió bien. Los restos del ejército del rey demonio, como Iryusukaka, el dios maligno de la vida alegre, y Lubesfol, el dios dragón malvado furioso, interfirieron. Vida-sama, Zantark-sama y las abominaciones supervivientes, las razas creadas por Vida escaparon. Aún así no me di por vencido y seguí trabajando con mis compañeros por el bien de este mundo. Nos mudamos al continente Bangaya y fundamos naciones allí para poder vigilar a Vida-sama, quien había escapado entre las montañas y creado una barrera. Derrotamos a tantos monstruos como estrellas, cazamos a los miembros supervivientes de las razas de vida que estaban escondidos y sellamos a los dioses malvados. Y después de convertirme en dios, me volví incapaz de luchar en la superficie del Anda. Pero apoyé a las personas que luchaban contra las amenazas en la superficie del mundo enviándoles mensajes divinos y otorgándoles mi protección divina, y me dediqué a luchar contra los dioses malvados. En ocasiones la gente iba demasiado lejos y se creaban víctimas, pero, yo creía que era deber de un dios perdonar sus necedades y seguir guiándolos. Pero cuando descubrí al dios maligno de las cadenas pecaminosas e intenté sellarlo, tomé conciencia de mis pecados por primera vez. Nunca he sido alguien a quien se pueda considerar grande. Yo no era más que un payaso tonto que pretendía ser el tipo de campeón que tenía como mi ideal, ebrio del poder que me habían dado. Me convencí de que soñar con ideales poco realistas es acto de un corazón puro. Lo correcto a hacer. Nunca presté atención a quienes me rodeaban. Zakart y los demás eran mucho más dignos de ser campeones que yo.
Si hubiera mantenido mis ojos más en la realidad y hubiera priorizado a mis compañeros y la protección del mundo sobre mis ideales, entonces muchos más habrían sobrevivido a la guerra contra el rey demonio que los apenas 3000 que lo hicieron. Ezoico, y fue mi culpa que Vida-sama nos dejara. Fui yo quien instigó a Pharmaun a derrotar a Zantark-sama. Fui yo quien masacré a las razas de vida y a los monstruos que pertenecen a su facción, y fui yo quien enseñó a mis compañeros y adoradores que esto era lo correcto. Desde el principio, devolver el mundo al estado puro en el que se encontraba antes de la llegada del rey demonio era un ideal del que no tenía derecho a hablar jamás. Después de todo, cuando llegué a este mundo, el rey demonio ya estaba aquí. Ezoico, esto es, Heinz se quedó sin palabras por los pensamientos de Belvoir, que inundaban directamente su propia mente. Incluso desde su perspectiva, los pensamientos de Belvoir habían sido extremadamente parciales. Nunca he cometido el mal voluntariamente. Aunque encontré que Zackart y los demás eran desagradables, nunca deseé que murieran, dijo Belvoir. Pero ahora que reflexiono sobre ello, nunca debí haberlos dejado mientras estaban ocupados creando armas para derrotar al rey demonio, solo porque nuestras formas de pensar no coincidían. Pero tú lloraste por ellos desde el fondo de tu corazón, comenzó Heinz. Simplemente era un engreído, orgulloso de mí mismo por lamentar la pérdida de compañeros con los que no me llevaba bien. Ezoico Heinz se quedó sin palabras una vez más, y Belvoir continuó transmitiéndole sus pensamientos directamente. La razón por la que traté a Vida-sama como una traidora por sus elecciones, así como a Zorkodrio-san y los demás que la apoyaron, fue porque los tuve en baja estima desde el principio. Porque no entendí que tienen emociones, que tienen corazón. Porque me convencí de que yo era el personaje principal y todos los demás eran personajes secundarios o de fondo. Lo mismo ocurre con las carreras creadas por Vida. En ese momento, a pesar de las cualidades que tienen en común con los humanos, los veía como algo más. Perros y peces con rostro humano, supongo que nunca lo entenderías. Los percibí como nada más que criaturas deformes que simplemente tenían rasgos humanos. Los consideraba seres fundamentalmente diferentes a los humanos. Lo mismo ocurre con lo que enseñé a mis adoradores. Desprecié los deseos de la gente de mejorar sus propias vidas. Y cuando hubo víctimas como resultado de mis enseñanzas, culpé a la necedad de mis adoradores y me regodeé de tener un corazón lo suficientemente generoso como para perdonarlos por ello. Por eso debería seguir durmiendo aquí. Te has dado cuenta de estas cosas y aún no tienes 30 años. Soy un tonto que no se dio cuenta de nada durante más de 50.000 años, dijo Belvoir. Entonces, la razón por la que predicaste que las razas de vida deberían ser rechazadas es... susurró Heinz. Sí. Es porque contradecían mis ideales. Porque a mis ojos me parecían espeluznantes y antiestéticos. Alda-sama tiene otra razón para predicar esto, pero, no es una razón con la que puedas estar de acuerdo y continuar cazando miembros de las razas de vida. Heinz quedó profundamente consternado por esto. Si tuviera un cuerpo físico en este momento en lugar de estar en un estado que solo consistiera en su mente, tal vez habría perdido el conocimiento y habría caído de rodillas, o tal vez habría comenzado a vomitar por la pura desesperación que estaba sintiendo. Pero las siguientes palabras de Belvoir le impidieron hacerlo. Por eso debería seguir durmiendo aquí, repitió Belvoir. Espera un segundo. ¿Por qué tiene que ser así? Aún no es demasiado tarde para decírselo a la gente y para decírselo a Alda. Diles que estabas equivocado. Dijo Heinz. ¿Y cómo haría eso? Heinz respondió diciéndole a Belvoir que debería enviar mensajes divinos a sus adoradores y hablar directamente con Alda y otros dioses. Pero Belvoir negó lentamente con la cabeza. No todos son capaces de recibir mensajes divinos. Solo los adoradores más devotos pueden hacerlo. ¿Y qué crees que pensarían tales adoradores devotos si recibieran un mensaje divino que está en directa oposición a mis enseñanzas? Heinz jadeó y su expresión se puso rígida al imaginarlo. Si los adoradores recibieran un mensaje divino diciéndoles que todo lo que se les había enseñado hasta ahora estaba equivocado, ¿comenzarían entonces a decírselo a la gente? ¿Declararían que las enseñanzas de Belvoir fueron un error? Eso no sucedería. Si de repente escucharan la voz de un dios que rechaza por completo las enseñanzas de la Iglesia, comenzarían a pensar que la voz era el susurro de un demonio, o que sus propios corazones malvados estaban causando alucinaciones auditivas. Quizás algunos comenzarían a informar a la gente, y a la gente corriente les parecería que se habían vuelto locos, y a los adoradores más celosos de Belvoir les parecerían herejes. Quizás también era dudoso que Alda tomara a Belvoir en serio o no.
La comprensión de Belluot de que se había equivocado se debió a la autoridad divina del dios maligno de las cadenas pecadoras, a quien Alda había empalado con innumerables estacas. No sería inesperado que Alda creyera que Belluot de alguna manera había sido engañado por el dios maligno. Pero seguramente sientes verdadero arrepentimiento y remordimiento por tus errores, desde el fondo de tu corazón. Deberías buscar un camino para expiarlos. Dijo Heinz. La próxima vez y nunca más eran cosas que me decía en aquel entonces. Pero eso fue desviar mi atención del presente y centrarla en un futuro incierto, desviar mis ojos de mi responsabilidad. No se puede decir que me arrepintiera. Con esas palabras, Belluot suspiró profundamente antes de continuar. Mis pecados no tienen fin. Fui yo quien convenció a Alda-sama, los otros dioses, ni Neroad y Farmaun para que hicieran las cosas que hicimos. El hecho de que hay miembros de las razas de vida que dañan a los humanos, el hecho de que algunos vampiros de raza pura se convirtieron en peones de los restos del ejército del rey demonio, el hecho de que los Majin detestan a los adoradores de Alda, el hecho de que los Ghouls viven como monstruos y atacan humanos, todo eso, todo, es porque los ataqué y los arrinconé. Todo es mi culpa. Y es culpa mía que tú también hayas cometido pecados. Eso es, no tengo la intención de culparte por eso, dijo Heinz. Si Belluot no hubiera decidido exterminar las razas de vida, no habría habido vampiros que adoraran a dioses malvados, ni Darcia habría sido tratada como una bruja por haber dado a luz a un vampiro. Pero Heinz no tenía intención de culpar a Belluot por sus propios pecados. No. Eso no es lo que quiero decir, dijo Belluot. He mirado tus recuerdos y lo entiendo. El alma del chico vampir con el que deseas hablar contiene los fragmentos de las almas de Zakart y los demás, que fueron rotas por Guduranis. Eso es, la diosa de Slumbermill le había dicho a Heinz la verdad, y parecía que Belluot había podido discernir esto simplemente al ver la apariencia de Vandaliew a través de los recuerdos de Heinz, aunque no estaba claro si esto se debía a su intuición como dios o porque había conocido personalmente a los campeones. No sé por qué ni cómo. Pero dada tu reacción, parece ser cierto. En otras palabras, yo soy la razón por la que él existe, porque no hice ningún intento de proteger a Zakart y a los demás, dijo Belluot. ¿Todavía quieres decir que me necesitas? Belluot sabía que simplemente por existir, todo lo que hacía era crear más pecado. Incluso intentar destruirse a sí mismo probablemente causaría algún tipo de desastre para el mundo. Siendo ese el caso, sería mejor para él seguir durmiendo aquí. Estos pensamientos fueron la razón por la que permaneció allí con los ojos cerrados durante 50.000 años. Pero Heinz no estuvo de acuerdo. No puedes hacer esto. Soy muy consciente de que hay pecados que uno no puede expiar pase lo que pase. Pero al continuar durmiendo aquí para no cometer más pecados, estás cometiendo el pecado de no intentar corregir tus errores. Entre los pecados que afirmas que son tu culpa, seguramente hay algunos que ocurrieron después de que empezaste a dormir aquí. Él gritó. Los ojos de Belluot se abrieron de par en par por la sorpresa. Le habían dicho exactamente lo mismo una y otra vez en el pasado. Alda y Neroad. En ese momento, no había pensado en ello. Pero después de enterarse de la aparición de Vandaliew en este mundo, y debido a que estas palabras fueron dichas por Heinz, alguien de quien Vandaliew buscaba vengarse, le sonaron muy convincentes. La razón por la que mi guía no tiene nombre es porque no hago más que guiar. Guío por guiar, pero eso no lleva a ninguna parte. Aquellos que me siguen deben simplemente seguir caminando y caminando hacia un ideal que no se puede alcanzar incluso si caminan por toda la eternidad. Hacia una realidad que no pueden ver, hasta que sus piernas se reducen al polvo. Ese es el tipo de guía que es. Por lo tanto, puede tener efectos indeseables en usted, dijo Belluot. Buscas mi ayuda a pesar de esto. La orientación de Belluot estaba especializada en incitar al conflicto. Era tan especializado que había engañado incluso a él mismo, el que estaba incitando. Después de convertirse en un dios y dejar la influencia del sistema de estatus, este efecto había sido anulado, pero, el carisma que poseía como un dios heroico que era adorado por las masas ya estaba a punto de ser una maldición. Era capaz de convertir a humanos de voluntad débil que no estaban bajo la influencia de ninguna otra guía en adoradores fanáticos simplemente hablando con ellos. Necesitamos su ayuda, dijo Heinz. Sus errores serán corregidos por nosotros, la facción pacífica de Alda. Préstanos tu fuerza. Al escuchar la afirmación de que sus errores podrían ser corregidos por la facción pacífica de Alda, Belluot parpadeó y miró fijamente a Heinz. Muy bien. Al menos te daré fuerza.
No responderé nada, no les mostraré nada y no les daré ninguna orientación, dijo finalmente. Y dicho esto, desapareció en la oscuridad. Para cuando la conciencia de Heinz volvió a su cuerpo, las cadenas que envolvían a Belvoir se habían roto y habían salido volando de él. No he despertado como un dios, sino como una forma de fuerza para ti. Por lo tanto, residiré dentro de ti. Usa mi fuerza cuando la necesites, dijo la voz de Belvoir. Con eso, Belvoir se convirtió en partículas de luz que desaparecieron en el cuerpo de Heinz. Pero necesito hablar con Alda-sama, Nineroad y Farmaun, así que no puedo quedarme aquí para siempre, añadió, hablando dentro de la cabeza de Heinz. No parecía que Belvoir estuviera volviendo a quedarse dormido. ¿Belvoir ha sido resucitado? Deliza jadeó. Parecía un poco extraño, pero, lo has logrado, Heinz. Jennifer exclamó alegremente. Los demás habían estado mirando con gran expectación, pero finalmente soltaron gritos de alegría. No te dejaré. Interrumpió Jarodipo. Duerme con mi cuerpo por toda la eternidad. Gritó su otra voz. El sonido de cadenas volando llenó el aire. Pensé que estaba empalado por las estacas y no podía moverse. Edgar gritó sorprendido. Ignorándolo, Jarodipus golpeó a Heinz y Belvoir con sus cadenas, intentando sellarlos junto con él mismo. Durante 50.000 años, la gente le había rezado y él había llegado a amar este mundo. Sus adoradores eran personas retorcidas que no podían describirse como comunes. El tipo de personas cuyos corazones ardían con un deseo de venganza, aquellos que no dudaban en matar a otros por odio y aquellos que recibían pagos de tales individuos para llevar a cabo tales actos de venganza en su nombre. Pero Jarodipus había llegado a conocer el amor y el odio que sentían esos humanos retorcidos y, a su manera, los amaba a ellos y al mundo en el que vivían. Por eso había soportado esta tortura durante 50.000 años. La satisfacción de saber que hacer dormir a Belvoir estaba salvando la vida de muchos le dio una sensación de satisfacción que le hizo olvidar el dolor que le causaban las apuestas. Precisamente por eso había conservado una pequeña cantidad de su fuerza, para el improbable escenario en el que Belvoir despertara. Campana de madera. Bramaron ambas voces de Jarodipus. Incluso si realizar este ataque lo obligaría a caer en un sueño que duraría toda la eternidad, arrastraría a Belvoir con él. Había tanto espíritu y vigor en este ataque que ni siquiera Edgar pudo alcanzarlo. Pero Heinz no lo necesitaba. Golpe verdadero radiante que destruye el mal. Un solo movimiento de su espada era todo lo que se necesitaba. Las cadenas mortales fueron cortadas y el cuerpo de Jarodipus fue cortado en dos. Ha despertado un ser incapaz de tomar conciencia de sus propios pecados, oh mundo, por favor supera esta calamidad. Pero supongo, sigue siendo mejor que la resurrección de Guduranis. Estas fueron las últimas palabras de Jarodipus. Las estacas que empalaban su cuerpo temblaron, luego se clavaron más profundamente, crucificándolo y sujetándolo con más fuerza contra la pared de la mazmorra. Cuando terminó, él y las estacas quedaron completamente planos, como si fueran un cuadro. Y así, el dios maligno de las cadenas pecaminosas fue sellado. Todos, tengo mucho que contarles, pero, primero, volvamos afuera. Dijo Heinz. El resto de las espadas de 5 colores vitorearon. Para los fragmentos del alma del rey demonio que dormían dentro de Edgar, la resurrección de Belvoir era un resultado deseable. Al principio, los fragmentos de alma del rey demonio habían sentido odio por Belvoir, pero, en su estado actual, ni siquiera valía la pena resentirse. Esto estaba bien, siempre y cuando terminara en que el ser que más odiaba, Heinz y Belvoir, fueran destruidos mientras luchaban entre sí. El ser que más odiaba era, Vandalieu. Guduranis aún no había renunciado a resucitar, y su cuerpo era una parte de él que necesitaba recuperar sin importar nada. Vandalieu estaba robando y absorbiendo eso de él. Para Guduranis, Vandalieu era una amenaza aterradora, incluso más que Belvoir y Alda, quienes hasta ahora solo habían logrado sellar los fragmentos de su cuerpo. No podía perdonar a Vandalieu. Por el bien de su resurrección, Vandalieu era un ser que necesitaba ser destruido. Dead Mage capítulo 306. El gran rey demonio se entera de la resurrección del heroico dios. Tu vitalidad ha aumentado en 100.000. Has adquirido las divinidades Coloso y Dragón Anciano. Las divinidades Coloso y Dragón Anciano se han fusionado con Demigod. La habilidad Lanzamiento ha despertado en Lanzamiento Vengativo. Las habilidades Técnica de Armadura y Técnica de Escudo se han fusionado con Técnica de Lucha contra la Destrucción del Alma.
Los niveles de fuerza monstruosa, regeneración super rápida, magia divina del inframundo, subordinados super fortalecidos, poder de ataque aumentado al activar un cañón mágico, valores de atributos fortalecidos cuando están envueltos en un alma. Curación por asesinato, autofortalecimiento. Asesinato, poder mágico aumentado mientras está equipado con un bastón, regla de sangre, magia del rey hueco, control preciso de mana, técnica de lucha contra la destrucción del alma, mayor las habilidades de lanzamiento múltiple, magia del espíritu de Dios, técnica de artillería del rey demonio, vuelo de alta velocidad, técnica muscular y devorador de Dios han aumentado. Ezoico habiendo devorado las almas de Gorm, Madroza y Brateo, Bandalieu participó en los vítores de victoria con todos los demás y luego se dirigió rápidamente a la sala de cambio de trabajos. Me pregunto si hay nuevos trabajos. Se preguntó mientras tocaba el cristal. Ezoico trabajos que se pueden seleccionar. Guerrero caído, ninja insecto, maestro de mazmorra, mago rey hueco, lanzador de maldiciones de eclipse, gobernante demoníaco, creador, tártaro, espíritu salvaje, cañonero de batería oscura, creador de bastón mágico, luchador de almas, destructor de dioses, clipot, oscuro usuario de bestias, terapeuta espiritual, artesano. Equipo de transformación, lanzador de sombras huecas, valor, apollón, demigorgon, devorador de almas, devorador de dioses, Nergal, Ravana, Shaitan, Kiryu, mago espiritual divino, Ouroboros, Rudra, gobernante de sangre, usuario de electricidad demoníaca. Guía Jin, Juggernaut, mago dios del inframundo, usuario de músculos berserk, Apopis, nuevo. Azatot, nuevo. Taotie, nuevo. Señor guía, nuevo. Guía cambiante, nuevo. Guía espiritual, nuevo. Hay unos cuantos. Sabía que Apopis y Azatot estaban allí, pero ¿por qué Taotie, el señor guía, el guía cambiante y el guía espiritual estaban disponibles? Bandalieu tenía algunos conocimientos sobre Taotie. Este trabajo probablemente estuvo disponible debido a la influencia de Bakunawa, o tal vez fue porque comía almas. Giddinglor y Changingider probablemente tuvieran que ver con guías. Ezoico parecía que el señor guía había aparecido porque sus habilidades de orientación y seducción habían despertado. La causa de la aparición de Changingider fue probablemente el hecho de que Juliana se había convertido en Hathor. El significado detrás de Yok probablemente fue la guía de las personas a las que había llevado a reencarnar. TLN. En japonés, el barra tenkanji tiene el significado amplio de cambio y es parte de barra tensei, literalmente cambiar la vida, la palabra japonesa para reencarnación. En cuanto a Spirit Guider, Bandalieu no tenía idea de por qué aparecería ahora de todos los tiempos. Después de todo, ya llevaba mucho tiempo guiando a los espíritus. Pero tal vez era simplemente que los dioses que gobernaban los estados habían creado recientemente el trabajo de guía espiritual. Bueno, dejemos el análisis a Luciliano, se dijo Bandalieu, decidiendo dejárselo a su aprendiz. Recientemente, Luciliano había venido a investigar no solo a los no muertos, sino también a todas las cosas maravillosas y misteriosas en general, incluido su maestro Bandalieu. Luego, Bandalieu comenzó a pensar en voz alta sobre sus próximos planes para tomar una decisión sobre su próximo trabajo. Entraré a la escuela de aventureros alrededor de la primavera. Hasta entonces, destruiré los reinos pseudo-divinos que se han creado en los nidos del diablo en el continente del rey demonio, y mientras estoy en eso, limpiaré algunos de los nidos y mazmorras del diablo para reducir su tamaño. Impacto negativo en Garland. Después de eso, haré una búsqueda para ver si todavía hay más huesos de Marduk u otros dioses en alguna parte. Continuaré con todo tipo de experimentos, además de crear más equipos de transformación mientras mejoro los equipos de transformación existentes. Y necesito asistir a conversaciones con el duque Alcrem y el conde Moxie, y construir estatuas de Botín y Pería. Ezoico su agenda estaba muy apretada, y estos eran solo sus planes relacionados con el trabajo. No incluían sus planes privados, como la comida que tendría con Eleanora y los demás. Sin embargo, dado que estaría sacrificando a los monstruos del continente del rey demonio, probablemente podría cambiar de trabajo al menos una vez más. Quiero poder elegir un trabajo relativamente sencillo en primavera, como Fallen Warrior o Insect Ninja. Entonces, elijo God Destroyer. Los niveles de las habilidades valores de atributos reforzados cuando están envueltos en un alma, autorregeneración. Canibalismo, valores de atributos aumentados. Canibalismo y superación de límites. Alma han aumentado. Nombre. Bandalieu Arquilluillou Solder Zakar Raza. Dampir, madre. Diosa, Ezoico edad. 12 años. Título.
Emperador Goul, Emperador Eclipse, Guardián de las aldeas de cultivo, Santo Hijo de Vida, Emperador Escamado, Emperador Tentáculo, Campeón, Gran Rey Demonio, Transformado del Rey Demonio. Emperador Oni, Conquistador de prueba, Transgresor, Emperador de sangre negra, Emperador Dragón Anciano, Rey del carro de comida, Domador Genio, Verdadero Gobernante del Barrio Rojo, Santo Patrón de los equipos de transformación, Libertador de diosas, nuevo. Trabajo. Dios Destructor nivel 0. Historial de trabajo. Mago con atributo de muerte, transmutador de golems, domador de muertos vivientes, rompealmas, usuario de puño venenoso, usuario de insectos, lanzador de árboles, guía demoníaco, archienemigo, creador de zombies, creador de golems, comandante de demonios de cadáveres, usuario del rey demonio, guía oscuro, laberinto creador, guía de la creación, sanador oscuro, demonio de la enfermedad, cañonero mágico, guerrero espiritual, otorgador, guía de los sueños, rey demonio, demiurgo, calamidad de la lengua del látigo, enemigo divino, mago del espíritu muerto, usuario de cuerdas, gran rey demonio, berserker vengativo, guía de la destrucción, rey mago oscuro, jinete pálido, guía del caos, guía divino atributos. Vitalidad. 801,690, 41,245 aumentada en 239,049. Manda. 14 millardos, 22.168.571, 14 millardos, 22.168.571 aumentado en 7 millardos, 481.237.214 en total. Fuerza. 74,785, aumentada en 747. Agilidad. 69,595, aumentada en 695. Resistencia. 80,024, aumentada en 800. Inteligencia. 96,641, aumentado en 966. Habilidades pasivas. Fuerza monstruosa. Nivel 10, nivel subir. Regeneración super rápida. Nivel 7, nivel subir. Magia del dios del inframundo. Nivel 4, subir de nivel. Inmunidad al efecto de estado resistencia mágica. Nivel 10. Visión oscura. Seducción Manas Vijnana, transformado de la seducción del camino de destrucción de la creación del demonio del sueño del caos oscuro, combinado con la seducción del camino divino. Revocación del canto. Nivel 10 orientación. Manas Vijnana, transformado de orientación. Camino de destrucción de creación del demonio del sueño del caos oscuro, combinado con orientación. Camino divino. Recuperación constante de maná. Nivel 6, arriba de nivel. Super fortalecer subordinados. Nivel 6, arriba de nivel. Secreción de veneno mortal, garras, colmillos, lengua. Nivel 8, arriba de nivel. Expansión corporal ilimitada, lengua, poder de ataque aumentado mientras estás desarmado. Medio, nivel subido. Parte del cuerpo fortalecida, pelo, garras, lengua, colmillos. Nivel 10 refinación del hilo demoníaco. Nivel 1 ampliación de maná. Nivel 10 mayor tasa de recuperación de maná. Nivel 10 poder de ataque aumentado al activar un cañón mágico. Medio, arriba de nivel. Vitalidad aumentada. Nivel 5, arriba de nivel. Valores de atributos fortalecidos. Reinante. Nivel 9 valores de atributos fortalecidos. Adorado. Nivel 8 valores de atributos fortalecidos. Imperio demoníaco de Vidal. Nivel 4 autorregeneración. Canibalismo. Nivel 4, arriba de nivel. Valores de atributos aumentados. Canibalismo. Nivel 4, arriba de nivel. Valores de atributos fortalecidos cuando están envueltos en un alma. Muy grande, arriba de nivel. Curación por asesinato. Nivel 6, arriba de nivel. Autofortalecimiento. Asesinato. Nivel 6, arriba de nivel. Mayor poder mágico mientras estás equipado con un bastón. Medio, nivel subir. Fortalecidos todos los valores de atributos. Muy grande, arriba de nivel. Habilidades activas. Regla de sangre. Nivel 3, arriba de nivel. Trascender límites. Nivel 9 creación de golem. Nivel 8 magia del rey hueco. Nivel 9, subir de nivel. Control preciso de maná. Nivel 4, arriba de nivel. Cocina. Nivel 10, subir de nivel. Alquimia divina. Nivel 2 técnica de lucha contra la destrucción del alma. Nivel 7, combinado con la técnica de escudo y la técnica de armadura, sube de nivel. Mayor multidifusión. Nivel 7, arriba de nivel. Ezoico cirugía. Nivel 8. Realización. Nivel 5. Coordinación de grupos. Nivel 3, level up.
Procesamiento del pensamiento a super alta velocidad. Nivel 7 comandante de grupo. Nivel 3, arriba de nivel. Devanado del hilo. Nivel 8 lanzamiento vengativo. Nivel 1, despertado del lanzamiento. Grito. Nivel 8 magia del espíritu divino. Nivel 4, subir de nivel. Técnica de artillería del rey demonio. Nivel 8, arriba de nivel. Técnica de unión del grupo de sombras. Nivel 8 trascender límites. Fragmentos. Nivel 3, arriba de nivel. Terapia espiritual. Nivel 2 técnica de látigo. Nivel 3 transformación de forma espiritual. Relámpago técnica del bastón. Nivel 3 vuelo de alta velocidad. Nivel 3, arriba de nivel. Interpretación de instrumentos musicales. Nivel 4 bailando. Nivel 2. Técnica muscular. Nivel 4, arriba de nivel. Técnica de lucha mágica. Nivel 2 habilidades únicas. Dios devorador. Nivel 10, nivel subir. Almas múltiples deformadas invasión mental. Nivel 9. Creación de laberinto. Nivel 5 gran rey demonio. Fuente raíz. Enemigo divino. Devorar alma. Nivel 10. La protección divina de vida. La protección divina de los dioses de la tierra. Procesamiento del pensamiento en grupo. Nivel 9, arriba de nivel. La protección divina de Zantar. Control de grupo. Nivel 9, arriba de nivel. Forma del alma. Nivel 5, nivel subir. Ojos de demonio del rey demonio. La protección divina de los dioses del origen. La protección divina de Riplent. La protección divina de Zuruwarn. Técnica de grabación perfecta. Superar límites. Alma. Nivel 4, nivel subir. Inducción de mutaciones. Cuerpo del rey demonio. Semidios, combinado con Divinity. Colossus y Divinity. Elder Dragón. La protección divina de Botín, nuevo. La protección divina de Pería, nuevo. Maldiciones. Experiencia adquirida en vidas anteriores no transferida. No puedo aprender trabajos existentes. No se puede adquirir experiencia de forma independiente. Considerando la batalla contra los enemigos que defendían a Botín y Pería, Bandalieu era más que suficientemente poderoso como lo era ahora. Era capaz de luchar y derrotar incluso a los dioses y sus sirvientes. Pero era poco probable que los dioses con los que lucharía en el futuro fueran semidioses con cuerpos enormes. Gorn, Brateo y Madroza habían estado entre los semidioses más poderosos que existían, no solo los que pertenecían a las fuerzas de Alda. Incluso con la fuerza combinada de estos tres, Bandalieu los había derrotado. Por lo tanto, no importa cuántos semidioses enemigos quedarán, los semidioses supervivientes entre las fuerzas que defendían Pería y los semidioses que no habían participado en esta batalla, Bandalieu no podía imaginar que volverían a intentar lo mismo. La próxima vez que vengan hacia nosotros, probablemente será con dioses que se vuelven capaces de usar habilidades y habilidades marciales como Hajime Fitun, o los héroes que han estado criando, con los dioses descendiendo sobre sus cuerpos. Dado lo que había visto de Carlos y los demás en la ciudad de Moxie, estos héroes potenciales no eran una amenaza significativa individualmente. Sus capacidades físicas probablemente eran inferiores a las de los semidioses. Pero debido a que manejaban equipos poderosos y usaban habilidades marciales para luchar, si vinieran en gran número con buena coordinación y un plan de batalla sólido, serían una gran amenaza. No dan señales de hacerlo todavía, pero haré todo lo posible para prepararme también. Actualmente no había señales de que los héroes potenciales hicieran movimientos juntos. Pero era posible que algo hiciera que se reunieran. Por ejemplo, Heinz termina sus pruebas y sale del calabozo. Después de derrotar a las fuerzas enemigas, recoger el botín de guerra y regresar a Gardland, se celebró un banquete para celebrar su victoria. Al concluir la batalla, los grandes dioses felicitaron a Bandalieu y sus compañeros por su victoria y luego regresaron a sus reinos divinos. Antes de hacerlo, habían destruido los reinos pseudo-divinos sobre los que habían descendido, para asegurarse de que los dioses de las fuerzas de Aldan no los usaran para descender después de que se fueran. Bandalieu había creado familiares del rey demonio para vigilar por si acaso, y si los dioses de las fuerzas de Alda intentaran algo, lo sentiría de inmediato. Por supuesto, esto no será de mucha utilidad si regreso al continente Van Gaia, por lo que ustedes, las deidades guardianas, también tendrán que esforzarse, dijo Bandalieu. Sí, bueno, también tenemos algunos recién llegados, así que estoy seguro de que lo lograremos, dijo Zozaseiba, el coloso de Demon Snow Mountains, asintiendo. Era la única deidad guardiana de Gardland con cuerpo físico. Pero él rechazó las ofertas de carne y enormes trozos de cangrejo, y solo bebió pequeñas cantidades de la sopa de carne de champiñones y satán gigante de la olla caliente. Ezoico, pero aún así, ¿estás realmente seguro de esto?
Incluso si te son leales, no hay garantía de que sean muy amigables con nosotros, ¿verdad? Preguntó Zozaseiba, mirando fijamente a los recién llegados, no a Bakunawa, sino a los fantasmas que eran igual de grandes. Estos eran los espíritus del coloso de Yelomugan y el rey bestia cangrejo Gavildes. Después de sus muertes, Bandalieu capturó sus almas y las convirtió en no muertos. Normalmente, las preocupaciones de Zozaseiba serían válidas. Había algunos semidioses cuyos espíritus no podían ser guiados por Bandalieu. Este había sido el caso de Raratel, Brateo, Madroza y Gorm. Pero Bandalieu ya había devorado todos esos espíritus. No creo que debas preocuparte por eso, dijo Bandalieu. Ya les he ordenado repetidamente que te obedezcan y he amenazado con devorar sus almas si algo le sucede a Garland. Ezoico los espíritus restantes habían sido guiados por Bandalieu, y aunque habrían elegido ser destruidos en lugar de convertirse en no muertos mientras aún estaban vivos, después de sus muertes, habían jurado lealtad a Bandalieu y lucharon entre sí para ver quién sería el primero en convertirse en un no muerto. No muertos. Por supuesto, eso por sí solo no garantizaría que se comportarían de manera amistosa con Zozaseiba y las otras deidades guardianas de Gardland, pero las órdenes de Bandalieu sí lo hicieron. Al menos en la superficie, sonreían y mantenían una conversación amistosa. Estoy deseando trabajar contigo, Zozaseiba. No te he visto desde que nos traicionaste y te uniste al ejército del rey demonio, ¿verdad? Ha sido un tiempo. Nunca hubiera imaginado que volveríamos a estar del mismo lado. ¿Qué pasa? ¿No vas a comer nada de mi carne? Independientemente de lo que realmente sintieran, estaban haciendo un esfuerzo, o al menos fingiendo, para ser amigables con Zozaseiba. ¿Estás realmente seguro de esto? Están sonriendo, pero tengo la sensación de que cada vez enseñan más los dientes, dijo Zozaseiba. Sus esfuerzos parecían débiles y su actuación bastante endeble. Está bien, dijo Bandalieu. Y además, son más débiles de lo que parecen. Los semidioses no muertos eran tan poderosos que los fantasmas normales ni siquiera podían compararse con ellos, pero aún así eran mucho más débiles que cuando tenían cuerpos físicos. Incluso en el improbable caso de que Zozaseiba terminara teniendo que luchar contra ellos, era poco probable que perdiera esa pelea. Bueno, si tú lo dices, dijo Zozaseiba de mala gana. Ahora bien, iré a donde están todos los demás, así que habla con uno de los familiares del rey demonio si necesitas algo, dijo Bandalieu. Ezoico se despidió de Zozaseiba, todavía aprensivo, y se alejó. No se podía conseguir nada más intentando persuadir a Zozaseiba. Dependería de él construir una relación de confianza con los semidioses no muertos por su cuenta. Ezoico estoy seguro de que puede llevarse bien con ellas como Eleanora e Isla, o convertirse en rivales. Ah, Emperador Dono, ahí estás. Ven y toma un poco de nuestra bebida. Dijo Zorg, el líder de los Snowy Titans, llamando a Bandalieu de buen humor. La emperatriz madre te dijo que no le dejaras beber alcohol, ¿sabes? Dijo Feltonia, la líder de los Androscorpions. ¿Qué tal un poco de mermelada hecha con frutos de cactus? Así que, por favor, canten una canción para nosotros. Dijeron ambos simultáneamente. Los dos se habían vuelto psicológicamente adictos después de la primera vez que escucharon a Bandalieu interpretar una canción. No, preferiría que no me hicieran más pinturas murales y de suelo enormes, dijo Bandalieu. Deténganse ustedes dos. ¿Qué se supone que debemos hacer si la voz cantante de su majestad resuena por todo Gardland? Dijo Zalzarit, el líder de los Glaistics. Rápidamente se llevó a Bandalieu y se lo entregó a Dediria, evitando así que se llevara a cabo un concierto frenético. Los habitantes de Gardland disfrutaron mucho del banquete. También estaban muy ansiosos por construir nuevas estatuas de los resucitados Botín y Peria. Pero no se producirían cambios dramáticos en Gardland. El único cambio significativo fue que los efectos del miasma habían disminuido ya que ya no había múltiples reinos pseudo-divinos en la superficie, por lo que habría menos monstruos viniendo y atacando a través del techo. La vida subterránea de los habitantes continuaría como de costumbre. Aparte del problema de los monstruos, ninguno de nosotros tiene grandes problemas que amenacen nuestras vidas aquí, afirmó Dediria. Tenemos mucha comida, agua y tierra para vivir. Y por lo que he oído sobre la batalla en la superficie, parece que estamos más seguros aquí abajo, donde tenemos un techo. Creo que tienes razón, estuvo de acuerdo Bandalieu. Sería peligroso salir a la superficie del continente del rey demonio, incluso si hicieras uso de las áreas donde estaban los reinos pseudo-divinos.
Las tierras, los cielos e incluso los mares circundantes del continente del rey demonio eran todos nidos del diablo. A diferencia del continente demonio donde estaban Zantac y los demás, había monstruos de rango 13 y superiores presentes en todas partes. Y si la gente vivía en la superficie, no había forma de escapar de las miradas indiscretas de los dioses de las fuerzas de Alda a menos que crearan una barrera. No había una sola persona que adorara a Alda entre los habitantes de Gardland, por lo que los dioses de las fuerzas de Alda no dudarían en involucrarlos en su guerra contra Vandalieu. Había monstruos poderosos que podían atacar desde los nidos del diablo circundantes, y había que preocuparse por los dioses de las fuerzas de Alda. Era más pacífico seguir viviendo bajo tierra que en la superficie, teniendo que tener cuidado con ambas amenazas. Existía el riesgo de que los dioses pudieran descender sobre el continente del rey demonio y desatar un poderoso ataque mágico hacia el suelo para provocar el colapso de Gardland, pero Vandalieu y sus compañeros habían llegado a la conclusión de que no era realmente probable que Alda y sus fuerzas para hacer esto. Probablemente se habían dado cuenta de que Vandalieu y sus compañeros tenían una base de operaciones subterránea, pero no sabían su escala. No sabían de la existencia de Gardland. Por lo tanto, no tenían forma de saber si Vandalieu solo había creado una pequeña base que servía como lugar para descansar en el túnel que usó para liberar a Botín de su sello, o si había un enorme espacio subterráneo. Era difícil imaginar que harían algo tan arriesgado como usar el poder de varios dioses para atacarlo. Ezoico, por supuesto, las paredes y los techos de Gardland habían sido reforzados para que no colapsaran inmediatamente, incluso en el improbable caso de que fuera atacado. Esta también era parte de la razón por la que Vandalieu había colocado a los semidioses fantasmas aquí. Por supuesto, también hay muchos que no desean subir a la superficie, pero sí quieren viajar hasta allí. Espero que podamos continuar nuestros intercambios. Después de todo el mundo está muy interesado en las cosas que se producen en el Imperio Demonio de Vidal, dijo Dediria. Y a nosotros también, nos gustaría volver a visitar las tierras donde nacimos, añadió. Ezoico, después de que fue expulsada de su tierra natal por el ataque del grupo de Heinz, los cuchillas de 5 colores, Dediria escapó a Gardland junto con la tribu Merfolk que custodiaba un fragmento del rey demonio y adoraba a Maris Jafar, el dios maligno justo del sur carmesí. Mar. Entiendo, dijo Vandalieu. Gracias. Pero aparentemente han establecido bases allí, por lo que no importa si no podemos visitarlo hasta dentro de décadas. Después de todo, nosotros, los Magin, no envejecemos, y Doraneza es un tritón, que también es una raza longeva, dijo Dediria. Parecía ser muy paciente en este asunto, tal vez incluso dispuesta a esperar hasta que Heinz muriera de viejo. Más importante aún, dijo Dediria, su expresión distante y recordadora se desvaneció cuando cambió de tema, me han dicho que todavía tienes que decidir a quién llevar contigo como tus familiares cuando vayas a la escuela de aventureros. De hecho, Vandalieu tenía la intención de usar su membresía en el gremio de domadores para traer consigo monstruos y miembros de las razas de vida, a quienes normalmente no se les permitiría ingresar a ciudades humanas, como familiares. Si no lo hiciera, la gente de la ciudad no tendría ninguna oportunidad de ver a los miembros de las carreras de vida. Sus experiencias en Morx y Alcren se lo habían enseñado. Sin embargo, el problema era, ¿por qué mencionas eso? Vandalieu preguntó con aprensión. Por supuesto, es porque me gustaría presentarme como candidato voluntario, respondió Dediria. Soy un Magin, así que soy elegible, ¿no? Esperar. Si ese es el caso, elígeme. Iré contigo. Interrumpió el rey Magin Godwyn, quien ya no sería rey una vez que llegara la primavera. Yo también soy un Magin. Y lo más importante es que soy capaz de defenderme de la mayoría de los enemigos por mi cuenta. Un momento. En ese caso, ¿qué tal un vampiro de raza pura? Sugirió Zod. Debo acompañar a Schneider Dono y a mis otros compañeros, así que creo que deberías elegir entre Pel y los demás. ¿Qué tal un androscorpión? Exclamó Feltonia, aprovechando la oportunidad para sugerir su propia raza de personas. HMPH. Deberías considerar un Gleistig, o un Pavilsac también, dijo Feltonia. Todos, no han olvidado que los familiares deben usar collares en el cuello, ¿verdad? Dijo Vandalieu, comprobando por si acaso. Pero Godwyn y Zod asintieron, como diciendo, ¿y qué? Sin embargo, Dediria y los demás parecían bastante vacilantes. Bansama. Aquellos que dudarían en usar un collar no son dignos de servir como sus familiares, declaró Eleanora. Así que por favor, elígeme. Eleanora, estás encubierta en la ciudad de Morx y como humana, señaló Vandalieu.
Entonces escógeme. Ni siquiera he estado en la ciudad de Moxie, ¿sabes? Dijo Vigaro. ¿Qué tal si seguimos teniéndonos como tus familiares? Sugirió Privel. La información sobre nosotros como tus familiares probablemente haya llegado a la capital real, después de todo, Bankun. Hacer eso puede ayudar a evitar que los gremios y los nobles de la capital real sospechen demasiado de nosotros, añadió Gizania. Por cierto, Doraneza asistía a la fiesta en un gran tanque de agua. Ella estaba escuchando cómo se desarrollaba la conversación pero absteniéndose de decir nada, ya que la capital real estaba en tierra firme. Afortunadamente, Bakunawa, que había estado jugando con Lubesfol, parecía no estar interesado en ir a la capital real. Papá, quiero quedarme aquí. Creo que podré comer más cosas deliciosas en este lugar que en esta capital real con muchos humanos. Quedarse en el continente del rey demonio, con innumerables criaturas comestibles, parecía ser la opción más atractiva para él que ir a la capital real, que estaba llena de nada más que gente. Esta fue una noticia maravillosa para la gente de la capital real y una noticia terrible para los monstruos del continente del rey demonio. Muy bien. Te lo contaré todo cuando regrese, así que sé un buen chico y escucha al tío Zozaseiba y a los demás mientras estoy fuera, dijo Bandalieu. Ajá, dijo Bakunawa. Por cierto, Lubesfol está bien. Los ojos de Lubesfol, que estaba siendo girado salvajemente mientras Bakunawa lo agarraba, parecían completamente muertos. Bandalieu había estado observando con una sonrisa en su rostro, ya que el juego de Bakunawa se parecía a un niño jugando con un avión de juguete, pero, parecía que esta había sido una experiencia extremadamente dura para Lubesfol. Ayúdame. Gimió Lubesfol. Al mirarlo, Bandalieu tuvo la sensación de que Lubesfol no podría servir como familiar de Paulina en la capital real. Ya se había decidido que Bandalieu llevaría a Paulina con él a la capital real, no solo por razones como que Bandalieu tenía miedo de asistir a la escuela solo, sino también porque era parte de su estrategia para hacer que los miembros de las razas de vida fueran más fácilmente aceptados por la gente. Ella también era capaz de adquirir a Hots, por lo que incluso si la gente sospechaba, el plan era simplemente insistir en que ella era un tipo inusual de bestia. Bandalieu planeó que Duque Alcrem le proporcionara un documento para certificar su identidad. Lubes, vamos a hacer que subas de nivel cuando eliminemos el número de monstruos en el continente del rey demonio, dijo Bandalieu. Niño. Todavía no podemos ir contigo. Dijo Borkus. Pete Siseo Ignochen soltó un gemido triste. En las sociedades humanas, los monstruos no muertos y los insectos se consideraban indomables. Estoy planeando que ustedes se conviertan en nuestros familiares después de que Paulina y yo asciendamos a posiciones razonablemente altas dentro del gremio de aventureros, les dijo Bandalieu. Se consideraba que tales monstruos eran indomables, pero Bandalieu creía que si se convertía en un aventurero con una reputación sólida e insistía en que los había domesticado, entonces la gente no tendría más remedio que aceptarlo como verdad. Por supuesto, tenía la intención de tener como aliados para entonces a nobles, comerciantes y personas más poderosas relacionadas con las iglesias. Bandalieu. Dijo García, llamando a su hijo. Mamá. Por supuesto que voy a traerte, eso no es todo. Acabo de recibir un mensaje divino. Aparentemente, la puerta de la mazmorra creada por Alda a la que fuimos se abrió. Al oír esto, se produjo un alboroto entre la gente que asistía al banquete. La espada de llama azul Heinz, que era el héroe de Alda y un enemigo jurado de vida y Bandalieu, había abierto la puerta del calabozo. En otras palabras, el juicio de Heinz y el resto de los espadas de 5 colores terminó y pudieron irse. Heinz y sus compañeros, murmuró Bandalieu. Ya había sospechado que Heinz y sus compañeros todavía estaban vivos, y lo había confirmado con los espíritus de los semidioses derrotados. También había aprendido que la etapa final del juicio de Heinz era resucitar a Belluor, quien, según las leyendas, había luchado contra el dios maligno de las cadenas pecaminosas en una batalla que resultó en la caída de ambos. Belluor ha resucitado. ¿Cómo podría ser esto? Exclamó Zozaseiba, temblando de miedo. De ninguna manera. Se acabó, nos van a matar. Dijo Lubesfol, tan pálido que parecía que iba a caer muerto en el acto. ¿Ezoico mamá, Heinz y sus compañeros han abandonado el calabozo? Preguntó Bandalieu. No, parece que aún no han salido, dijo García. Parece que la puerta se ha abierto y todo el mundo está confundido. También había adoradores de vida que cooperaban con la facción pacífica de Alda esperando afuera del calabozo de Alda. Aparentemente, Vida se había enterado de lo que estaba sucediendo en el calabozo a través de ellos.
Según ellos, la puerta se había abierto, pero no había señales de Heinz y sus compañeros, y los fieles dudaban en entrar ellos mismos al calabozo. Zozaseiba y Lubesfol se sintieron visiblemente aliviados al escuchar la respuesta de Darcía. Pero dado que la puerta se había abierto, Heinz había completado su juicio o había muerto en el intento. Y Vandalieu era consciente de las características especiales de ese dungeon, su capacidad para crear escenarios de batalla que eran como simulaciones avanzadas, incluidas copias elaboradas de enemigos para que Heinz y sus compañeros lucharan contra ellos usando cuerpos de avatar. Dada la naturaleza de la mazmorra, no podía imaginar que Heinz hubiera muerto. En otras palabras, creía que Heinz había completado su juicio y Belwood había resucitado. ¿Por qué no hay señales del resucitado Belwood, o de Heinz y su grupo que lo resucitaron? ¿Tienes alguna idea? Preguntó Vandalieu. Una vez más, fue Darcía quien respondió. Creo que el cuerpo de Heinz todavía no puede resistir el poder de Belwood. ¿Qué quieres decir con resistir? Preguntó Sam. Samson, la razón por la que Alda hizo que Heinz despertara al heroico dios Belwood fue probablemente para poder convocarlo a su propio cuerpo para luchar, dijo Darcía. Estoy seguro de que su intención era ganar un aliado que fuera lo suficientemente poderoso como para derrotar a Vandalieu. Por eso Alda había sometido a Heinz y sus compañeros a pruebas que les dejarían cuerpos capaces de resistir la invocación de dioses. Darcía estaba casi segura de esto, ya que las pruebas de la mazmorra no habían sido diseñadas para entrenar la mente. Pero quiero decir, también puedes convocar a Vida-sama, ¿no es así, Darcía-sama? Preguntó Rita. Darcía negó con la cabeza. Lo que puedo convocar es mucho mayor que un clon espiritual, pero sigue siendo solo una parte de Vida-sama, menos de la mitad de su ser. Y antes de volver a la vida, permanecí en el reino divino de Vida-sama durante mucho tiempo, hasta que estuvimos en sintonía el uno con el otro. Vandalieu también hizo un cuerpo muy resistente para mí. En el caso de Heinz, no importa cuán grande sea la afinidad que él y Belwood tengan el uno por el otro, convocar a otro ser, uno de una existencia mucho mayor, además, tendrá un costo enorme en su cuerpo. Ezoico, en otras palabras, Darcía había sido construida y refinada desde antes de su reencarnación para otorgarle las cualidades innatas que le permitirían servir como recipiente para convocar una parte de un gran dios. Pero aunque Heinz se había ganado el derecho de servir como recipiente de un dios, había adquirido las cualidades requeridas no de forma innata, sino por la fuerza. Eso significaría que su cuerpo sufriría una carga mucho mayor que la de Darcía. Entonces, ¿qué significa eso exactamente? Preguntó Vandalieu. Creo que significa que después de resucitar a Belwood en el calabozo, usó el poder de Belwood. No sé por qué, pero lo dejó demasiado fatigado para siquiera moverse, por eso no ha salido, explicó Darcía. Todos se congelaron al escuchar esto, y luego, unos segundos después, dieron un gran suspiro colectivo. En otras palabras, debido a que Heinz es un mortal, no podrá hacer pleno uso del poder de Belwood por un tiempo, dijo Zozaseiba, cayendo de rodillas con alivio. De hecho, dijo Thor, su expresión se suavizó. Si tuviera libre control sobre ese poder, probablemente intentaría atacarnos de inmediato. Por ahora, seamos aún más vigilantes en nuestro seguimiento de la situación. Pondré más familiares del Rey Demonio en la cordillera fronteriza, el antiguo territorio de Esquilla y también en las fronteras del Ducado de Alcrem, para asegurarme de que si Heinz y sus aliados vienen, podremos hacer una golpe vacío, dijo Vandalieu. Incluso si el poder de Belwood solo pudiera usarse por un corto periodo de tiempo, Vandalieu no podía permitirse el lujo de permitirle entrar en su territorio. Un solo movimiento de espada usando ese poder podría pulverizar un castillo entero. Vandalieu realizaría un ataque preventivo en áreas despobladas sin personas inocentes que pudieran quedar atrapadas en el conflicto, para matar a Heinz antes de que pudiera hacer algo. Nadie se opuso a la voluntad de Vandalieu en este asunto. Si Farmaun estuviera aquí, podría haber sugerido un enfoque más razonable, como enviar una carta de advertencia diciéndole a Heinz que se mantuviera alejado y no dañara a los miembros de las razas de vida. Pero lamentablemente no estuvo presente. Sus conocidos de Ana y Tiamat estaban aquí, pero no había un solo pensamiento pacífico en sus mentes. Estaban completamente preocupados pensando en formas de evitar que la violenta tiranía de Belwood los alcanzara. Para ellos, Belwood no era otro que el hombre que había liderado los ataques llevados a cabo por las fuerzas de Alda, matando a quienes consideraban sus hermanos e hijos. Lo único que queda por preocuparnos es, Maestro Thor, Gufadgarn, ¿creen que puedo derrotar a Belwood? Preguntó Vandalieu.
La única pregunta que quedaba era si las habilidades de Bandalieu serían efectivas o no contra Belluor, contra Heinz, con Belluor invocado sobre él. La pregunta de Bandalieu estaba dirigida a estos dos porque habían conocido a Belluor cuando aún era un mortal, cuando convocó a Alda para matar al rey demonio. Zod frunció el ceño. En una competencia de fuerza, serías completamente derrotado. En una batalla a muerte, dependiendo de las circunstancias, creo que se puede ganar. Ezoico, el poder de Belluor supera al tuyo, gran Bandalieu. Pero en una batalla en la que sus vidas están en juego, él no saldrá victorioso, dijo Gulfadgarn, tan inexpresivo como siempre. Belluor era más rápido y más fuerte que Bandalieu, superior en todos los aspectos físicos. Pero la forma en que luchó fue obstinadamente sencilla. No había trucos ni engaños detrás de su espada, solo pura velocidad y agudeza. Si un enemigo pudiera evadir su espada extremadamente rápida, entonces lo cortaría con ataques que fueran incluso más rápidos que ellos. Si un enemigo tuviera una defensa impenetrable que pudiera detener su espada, lo derribaría con un ataque sumamente poderoso que podría atravesar esa defensa impenetrable. Si un enemigo lo atacaba con proyectiles a distancias que su espada no podía alcanzar, lo cortaría acercándose a velocidades imposibles mientras evadía los ataques. Si un enemigo no poseía una forma física que una espada pudiera cortar, entonces lo cortaría con su espada que podía cortar incluso a seres sin forma física. Si un enemigo creara innumerables copias de sí mismo para ocultar cuál de ellas era la real, su espada las cortaría a todas simultáneamente. Ese era el tipo de campeón que era. Por cierto, no era inepto en el uso de la magia, pero, dada la forma en que la usaba, uno podría simplemente reemplazar espada con magia en las analogías anteriores. Incluso cuando mató al rey demonio Guduranis, convocó todo el ser de Alda sobre sí mismo y atravesó la barrera de su enemigo con un solo ataque que contenía una cantidad inimaginable de poder concentrado. Gulfadgarn explicó que la razón por la que solo 3000 personas sobrevivieron a la guerra contra el rey demonio fue porque Belluor había tardado demasiado en reunir el poder necesario para atravesar la barrera del rey demonio. Por supuesto, dada la situación, no había otra forma de matar al rey demonio. Shizarion había sido destruido y Zantark todavía estaba en un estado frenético, por lo que ni Neroad y Farmaun no pudieron convocar a sus propios dioses sobre sí mismos. Vida todavía estaba viva, pero Zakar, el único que podía soportar ser su nave, ya estaba muerto, dijo Zod, que había luchado en la batalla ese día, en defensa de Belluor. Pero Gulfadgarn no sentía ninguna simpatía por él. Es precisamente por eso que fue una tragedia que los predecesores del gran Bandalieu, los grandes Zakar, Solder, Arki y Yuilou, no estuvieran allí. Si lo fueran, habría habido otras formas de conseguir la victoria. E incluso durante la guerra entre Vida y Alda que siguió, él fue el mismo. Si sigue siendo el mismo ahora, entonces su poder seguramente será aún más tremendo debido a su ascensión a la divinidad como un dios heroico. Sin embargo, con la planificación del gran Bandalieu, la victoria no es imposible. Belluor poseía un poder increíble, pero Bandalieu era todo lo contrario. El tipo de luchador que usaba métodos extraños e inesperados. Mientras él y Belluor no lucharan frontalmente, ciertamente había esperanzas de victoria. Ezoico de Ana y los demás asintieron, pareciendo estar de acuerdo. Gracias. Eso fue muy informativo, dijo Bandalieu. Ahora bien, tengamos cuidado con Heinz y sus aliados, pero hagamos exactamente lo planeado mientras él todavía no pueda moverse. No hubo cambios en el hecho de que el área alrededor de la mazmorra de Alda era peligrosa debido a que los dioses de las fuerzas de Alda la custodiaban. Siendo ese el caso, Bandalieu se concentraría en consolidar su posición y reunir más aliados. Ezoico reuniría más aliados para la facción de Vida en la capital real, alterando la capacidad de las fuerzas de Alda para establecer un punto de apoyo en el reino Orbaume y reduciendo su poder al disminuir el número de personas que los adoraban. Explicación del trabajo, escrito por Luciliano. Guía divino. En lugar de ser un trabajo para un guía que guía a los dioses, este trabajo es para guiar a aquellos que están tratando de alcanzar la divinidad, aquellos que se convertirán en dioses en el futuro y aquellos con la protección divina de los dioses. Por tanto, no parece ser un trabajo que tenga un gran impacto sobre los dioses ya existentes. Es posible que se convierta en una carta de triunfo contra los héroes potenciales que los dioses de las fuerzas de Alda están alimentando, pero, probablemente sería mejor no poner demasiadas esperanzas en ello. Ezoico Carlos ya se había convertido en lo que es ahora antes de que el maestro adquiriera este trabajo, por lo que no creo que cause cambios tan drásticos.
Me encuentro incapaz de detener los latidos emocionados de mi corazón cuando pienso en la posibilidad de la creación de curiosas formas de no muertos como Hanedoe como resultado de este trabajo. Explicación del título. Libertador de diosas. El título de quien liberó a las diosas. Botín, en el caso más reciente. Es un título otorgado por la propia Botín, y si fuera revelado, probablemente generaría un gran respeto por parte de los enanos que adoran a Botín y sus dioses subordinados. Explicación del título. Gran Rey Demonio. El título otorgado a un ser que ha superado al Rey Demonio Guduranis, o se puede esperar que lo haga en el futuro. En el mundo de Landa, el Rey Demonio representa un ser abominable y terrible, pero el significado de Gran Rey Demonio aún no se ha definido. Ninguno ha adquirido este título antes. Vandalieu es el primer Gran Rey Demonio. Dead Majesty capítulo 46. Un dios que afirma que no es un dios. La resurrección del heroico dios Belvoir fue una revelación muy impactante para Vandalieu y sus compañeros, quienes habían estado disfrutando de un banquete en Gardland para celebrar su victoria en la batalla. Para ellos, Belvoir era un demonio asesino que había estado en primera línea y masacrado a miembros de las razas de vida durante la guerra entre Vida y Alda hace 100.000 años. Él era el ser maldito que había sellado a los dioses subordinados de Vida, así como a los dioses que la apoyaban, como Riklent y Zulwarn. Él fue quien derrotó incluso a los dioses malvados que habían aceptado la oferta de Zakart, traicionando voluntariamente al ejército del rey demonio y cambiando de bando. El daño causado por Belvoir eclipsó el causado por Nineroad, así como el causado por Farmaun antes de unirse a los aliados de Vida en el continente demonio hace unos 50.000 años. Esto lo recordaba muy bien la encarnación de Vida, Darcia, así como Zod y Gufadgarn, que habían sido atacados por Belvoir y sus aliados hace 100.000 años. Privel, Doraneza y los demás, que eran descendientes de los supervivientes de esas batallas, habían oído las trágicas leyendas. Y ahora que se habían vuelto más fuertes, pudieron comprender lo aterrador que era Belvoir. Zozaseiba y los otros dioses de Gardland, el pueblo de Gardland, así como Lubesfol, habían vivido escondidos de él durante los 50.000 años que transcurrieron entre la guerra Vida Alda y Belvoir cayendo en su sueño. Para ellos, el regreso de Belvoir fue tan aterrador como la resurrección del rey demonio. Ezoico era cierto que este mundo solo había sobrevivido porque Belvoir derrotó al rey demonio Guduranis. En ese sentido, Belvoir merecía gratitud. Pero eso no significaba que estarían contentos con que la sangre de sus familiares, amantes, amigos y compañeros actuales se convirtiera en manchas de óxido en la espada de Belvoir. Ezoico Belvoir y Heinz, el hombre que lo había resucitado, no entablarían conversación. Era natural que Vandalieu y sus compañeros dieran prioridad a la preparación de sus defensas, sabiendo que la ofensiva era la mejor forma de defensa. Bueno, en cualquier caso, el cangrejo gratinado está listo. Y también lo son la pizza Gorn Salami, la pasta Madro Bacon y el brateo frito, dijo Vandalieu. Preparar sus defensas era de hecho una prioridad, pero si era posible hacerlo mientras continuaba el banquete, entonces también era natural continuar el banquete. Todo lo que Vandalieu necesitaba hacer era crear nuevos familiares del rey demonio y hacer que Gufagharn los teletransportara a donde debían estar, por lo que solo requería grandes cantidades de su maná. No era una tarea que requiriera que se cancelara el banquete. Pero todavía había algunos que no estaban contentos. Lo siento, pero ¿podrías por favor dejar de nombrar los platos con nombres como Gorn y Madroza? No necesitamos saber de quién se utilizó la carne para elaborarlos, dijo Deanna. De hecho, no es tan bueno para nuestro apetito, asintió Talos. Deanna y Talos conocían a Gorn y a los demás desde hace más de 100.000 años, por lo que se oponían a que sus nombres se usaran para nombrar los platos. Habían estado junto a sus aliados para luchar contra estos enemigos, pero aparentemente les resultó desagradable ver filas de platos con nombres que les hacían recordar los rostros de los enemigos. Veo. Pero la calidad de la carne difiere de un semidios a otro. ¿Qué tal la pizza de salami boulder, la pasta con tocino greato ceam y el frito roaring thunder? Sugirió Vandalieu. Ezoico supongo que eso es mejor, dijo Talos. ¿Es solo el nombre lo que te disgusta? Tiamat preguntó con expresión exasperada. Pero Deanna y Talos parecían satisfechos. A diferencia de Zozaseiba, ellos comían y disfrutaban de los platos. Probablemente vieron esto como una forma de mostrar su respeto por sus enemigos caídos. Pero este tipo Heinz, me pregunto cuánto tiempo le llevará a acostumbrarse a convocar a Belvoir en su propio cuerpo. Se preguntó Paulina en voz alta, como hablando sola.
Desafortunadamente, no lo sabemos, respondió Doraneza, quien era la doncella del santuario de Maris Jafar, el dios maligno justo del mar Carmesí del sur. Esta respuesta no fue de mucha utilidad. Agua, dijo Paulina decepcionada. No se puede evitar, dijo Doraneza. Incluso analizando toda la historia, los individuos que son capaces de invocar dioses en sus propios cuerpos no son muy comunes. Incluso la capacidad de utilizar el descenso del espíritu familiar es considerablemente rara. Familiar Spirit Descent era una habilidad que convocaba espíritus familiares, el equivalente de los ángeles de la tierra y los mensajeros divinos, sobre el cuerpo del usuario. Podría ser adquirido por adoradores devotos con cuerpos bien entrenados. Sus efectos y la carga para el usuario eran mucho menores que convocar a un dios, pero como explicó Doraneza, la adquisición de esta habilidad por sí sola era suficiente para ser alabado como un santo. Ezoico, por eso hay pocos ejemplos que sirvan de comparación, afirmó Doraneza. Ya veo, dijo Paulina. Lubes, ¿cómo te fue en el caso de Leo? Ayuda, gimió Lubesfol, el dios dragón malvado y furioso, que todavía tenía una mirada muerta en sus ojos después de haber sido utilizado como un avión de juguete por Bakunawa. Pero la vida volvió repentinamente a sus ojos ante la mención de uno de sus antiguos adoradores. Ah, el rey escalado. Ese sí que es un nombre nostálgico. El rey escalado había sido un extraordinario monstruo tipo dragón que había adquirido descenso de clon espiritual. El rey escalado siempre había sido capaz de usar descenso de clones espirituales. No sufrió efectos secundarios mientras un clon espiritual estaba en su cuerpo, y solo sufrió fatiga, no dolor, después de usar la habilidad, dijo Lubesfol. Aunque era un dragón que poseía solo un poco de mi sangre, su cuerpo era mucho más duradero que el de los humanos, bueno, aún así fue derrotado. Sí, después de todo, lo derroté antes de que pudiera convocar a un clon espiritual, dijo Bandaliau. Él y sus compañeros habían luchado contra el rey escamado en las grandes marismas al sur de Taroseim, pero lo habían derrotado apuntando primero al clon espiritual, impidiéndole usar su carta de triunfo. Después de convertirse en un no muerto, se convirtió en Leo, la montura de Boneman, y actualmente estaba en espera en Taroseim. Paulina-sama, si tiene curiosidad sobre este asunto, quizás podría usar Familiar Spirit de Monfall como referencia. Eso también usa un clon espiritual, ¿no? Dijo Lubesfol. Familiar Spirit de Monfall convocó a una entidad dividida de Bandalieu, y en esencia, era lo mismo que Familiar Spirit Descent y Spirit Clone Descent. La única diferencia fue que convocó a una entidad dividida de Bandalieu creada a partir de su alma, en lugar de convocar a un sirviente o clon espiritual de un dios. Lubes, las entidades divididas de Van no son de ninguna utilidad como referencia. Son demasiado gentiles, dijo Paulina. Gentil. Lubesfol exclamó sorprendido. Paulina asintió, y todos los demás que poseían la habilidad familiar Spirit de Monfall también asintieron con la cabeza. Nunca sentí que esto supusiera una carga para mi cuerpo, dijo Bastia. Siempre nos avisan para avisarnos cuando la duración de la habilidad está a punto de agotarse, dijo Eleanora. Por lo que he oído, la entidad dividida que cada persona convoca generalmente sigue siendo la misma, dijo Vígaro. Ezoico parece que cada persona siempre convoca una entidad dividida del tamaño adecuado para ellos. Supongo que tamaño en este caso significa que si es más pequeño, está más cerca de ser un espíritu familiar, y si es más grande, está más cerca de ser un clon de espíritu, dijo Privel. Parece que a todos se les ocurrió un buen sistema, dijo Bandalieu, como si esto no tuviera nada que ver con él. Después de todo, él no procesó conscientemente el uso de Familiar Spirit de Monfall por parte de sus compañeros. Por cierto, como sospechaba Privel, las entidades divididas de Bandalieu podrían considerarse equivalentes a espíritus familiares y clones de espíritus, y las diferencias entre ellos eran el volumen de poder que contenían, en otras palabras, su tamaño. Cuando alguien usaba la habilidad, el tamaño de la entidad dividida que convocaba dependía del nivel de su habilidad. Ezoico entonces, ¿por qué Van no ha aprendido Familiar Spirit Descent? En el momento en que Paulina hizo esta pregunta, todos excepto Bandalieu se congelaron, como si hubiera preguntado algo que no debía. Quiero hacerlo, pero es bastante difícil, dijo Bandalieu. Veo. Mientras Bandalieu y Paulina compartían este intercambio despreocupado, Bakunawa los miró con expresión confusa. Probablemente estaba pensando. Papá es un dios, entonces, ¿por qué quiere invocar el espíritu familiar de otro dios? Darcía-sama, Bokchan todavía está. Susurró Sam. Sí, esto es lo único que se niega a aceptar, susurró Darcía.
Pensé que se daría cuenta cuando la estatua divina de él estuviera terminada, ya sabes, dijo Borkus en voz baja. Como se esperaba del gran Bandaliau. Indomable y persistente, dijo Gulfadgar. Esta historia se remonta a antes de la resurrección de Botín, poco después del nacimiento de Bakunawa. Ese día las calles de Taroseim estaban más alegres que de costumbre. Los huesos de los esqueletos resonaban de risa, los zombis bailaban enérgicamente, los fantasmas cantaban alabanzas e incluso los silenciosos golems parecían estar más altos y orgullosos. Había un grupo de hombres que normalmente pasarían sus días encerrados dentro de los muros que protegían Taroseim, pero incluso ellos estaban inquietos hoy. El día finalmente ha llegado. Sí. Pensar que un día como este estaría sobre nosotros, mi rango finalmente aumentó hasta el punto de ganar un cuerpo. Nunca ha habido un día de mayor orgullo para mí que este. Tienes razón sobre eso. Estos hombres, que eran negros como sombras, empuñaban ballestas y observaban monstruos peligrosos e invasores del exterior mientras compartían una alegre conversación. Naturalmente, estos hombres no eran humanos. Eran no muertos creados por Bandaliau. Inicialmente habían sido armas malditas, armas poseídas por espíritus malignos, pero ahora eran francotiradores de las sombras de rango 5. Las ballestas eran sus cuerpos principales, no los hombres negros que las empuñaban. Ezoico, para conmemorar este día auspicioso, disparemos y matemos a los monstruos que se acerquen y ofrezcamos sus vidas a Bandalieu-sama. Sí, al gran Bandalieu-sama, quizás porque sus cuerpos eran objetos mecánicos, lo que más les gustaba hacer era trabajar. Los Shadow Snipers eran un medio de defensa contra amenazas desde fuera de los muros de Taroseim. Dentro de la ciudad se estaba celebrando un festival para celebrar la paz de la nación. Había hileras de tiendas preparadas para este festival. Ven y echa un vistazo. Estos son juguetes de equipos de transformación. Estos son los últimos tipos e incluso vienen con efectos de luz y sonido. Tenemos todos los modelos, desde Zadiris, la chica mágica original, hasta la incorporación más reciente, Miriam. ¿Te gustaría probar nuestros hongos cultivados en Gardland? Fríelos, hiérvelos, sécalos para usarlos como ingrediente aromático. Puedes usarlos para cualquier cosa. El comercio con Gardland había comenzado recientemente, por lo que algunas de las tiendas vendían productos producidos en Gardland. Bandalieu y sus familiares Rey Demonio observaron a sus encantados ciudadanos a través de ojos cuya mirada era como la de un pez muerto. Había sido completamente derrotado. Derrotado en todos los sentidos posibles. Había sido derrotado en negociaciones y en capacidad. O tal vez, para empezar, ni siquiera había tenido la intención de ganar. De hecho, si la victoria fuera todo lo que quería, Bandalieu habría podido ganar muy fácilmente. Pero él no había podido hacer eso. Después de todo, habría sido demasiado infantil promulgar una ley que prohibiera construir estatuas mías. Solo queda una hora hasta la ceremonia para celebrar la finalización de la estatua, suspiró Bandalieu. El festival de hoy fue para celebrar la finalización de la enorme estatua divina de Bandalieu. La afirmación de Bandalieu de que los impuestos deberían usarse en cosas más importantes había sido aplastada por una refutación de Nuaza, el líder de la Iglesia de Vida. El argumento de que esta era la voluntad del pueblo de la nación. Ni una sola persona se había opuesto a la construcción de una enorme estatua divina de Bandalieu. Después de eso, Bandalieu estuvo constantemente a la defensiva, incapaz de hacer uso de sus habilidades. Había utilizado a sus familiares del Rey Demonio para organizar una protesta que parecía ser grande, pero que en realidad era la protesta de una sola persona. Pero los ciudadanos habían confundido esto con una especie de desfile excéntrico, y aunque estaban felices de verlo, ni una sola persona se había unido a sus esfuerzos para oponerse a la estatua divina. Las protestas de Bandalieu continuaron durante la construcción de la estatua divina, pero ahora que reflexionó sobre ello, tal vez los ciudadanos nunca habían considerado que fuera una protesta en primer lugar. Antes de llevar a cabo sus protestas, Bandalieu se disculpaba con los dueños de las casas y tiendas que daban a las calles en las que protestaba ofreciéndoles cajas de dulces, y siempre limpiaba las calles después. Expresaba sus objeciones en voz baja para no interferir con la construcción, y cuando la construcción requería tareas peligrosas o no contaba con suficiente gente, se unía y ayudaba. Ezoico desde la perspectiva de la gente, no parecía que Bandalieu realmente se opusiera a la construcción de la estatua divina, pero desde su perspectiva, había protestado con todos sus esfuerzos. Y el resultado, que había sido claro desde el principio, ya estaba definitivo.
Ahora que se estaban llevando a cabo celebraciones para completar la finalización de la estatua divina, Bandalieu había detenido sus actividades de protesta. En lugar de oponer una resistencia desagradable e inútil, aceptó amablemente su derrota. Al menos podría enorgullecerse de ser un buen perdedor. Eso es lo que había pensado hasta ayer. Mamá, ¿puedo fingir que estoy enferma para no tener que asistir?, preguntó Bandalieu. Actualmente, solo estaba siendo un mocoso mimado. Bandalieu, no es bueno fingir que estás enfermo, dijo García. Muchos de tus amigos han venido hoy. ¿No quieres conocerlos? Estaba intentando aplacar a Bandalieu, que estaba aferrado a una pared con las ventosas del rey demonio. Estaba feliz de que Bandalieu estuviera actuando un poco egoísta por una vez, pero no podía permitir que fingiera estar enfermo. Después de todo, sus amigos habían venido, el rey Budarion y la reina Cornelia del reino noble orco, el rey Godwyn y la primera princesa Iris de la nación Magin, la reina Donaneris de Zanalpadna, el rey Silvari de la nación Centauro, el rey Tenma, la reina Yura y su primer hijo, Oniwaka, de la nación Kijin, y Rowen de la nación Draconid, todas las figuras importantes de la región dentro de la cordillera fronteriza. Zalzarit, Feltonia, Zorg, Doraneza y Dedria habían venido de Gardland, y el conde Morx y el duque Alcrem también habían venido en secreto. Al parecer, el conde y el duque casi se habían desmayado en el momento en que llegaron a Talosheim. Pero tal vez se habían recuperado, ya que después habían intercambiado serias discusiones con sus asesores más cercanos. Estaré allí para anunciar el nacimiento de Bakunawa, dijo Bandalieu. Planeaba anunciar el nacimiento de su primer hijo, que había nacido de su nuevo. Bakunawa no se convertiría en el próximo gobernante de Talosheim, pero era natural que fuera revelado a los ciudadanos. Los acontecimientos que condujeron al nacimiento de Bakunawa fueron bastante cuestionables, pero Bandalieu aún lo reconocía como su propio hijo. Y Bandalieu era el emperador del Imperio Demonio, por lo que tenía el deber de revelar a su hijo a la gente. Ya he configurado hechizos que bloquean la visión en el cielo, por lo que no hay necesidad de preocuparse por ser visto, agregó Bandalieu. La diosa de las nubes de lluvia Basas, que se había unido a la facción de Vida, le había informado a Bandalieu que los dioses de la facción de Alda podían observar la región dentro de la cordillera fronteriza desde los cielos. Bandalieu se sorprendió al escuchar esto, no por el hecho de que esta observación estuviera teniendo lugar sino por lo primitivo que era el método. Los dioses de la facción de Alda simplemente miraban hacia abajo desde una altura que estaba por encima de la barrera. Era razonable observar sin usar magia, ya que usar magia haría que se reflejara en la habilidad fuente raíz de Bandalieu con resultados impredecibles. Pero mirar hacia abajo desde una altura por encima de las nubes haría difícil incluso identificar a los ciudadanos individuales en el terreno. Y aparentemente, los dioses que observaban estaban siendo afectados por la habilidad invasión mental que se había aplicado a las imágenes pintadas en los tejados de Talosheim. Al escuchar esto, Bandalieu se preguntó si era mejor tomar precauciones, y finalmente decidió que sí, por lo que mejoró las imágenes que estaban pintadas en los tejados. Ezoico y en realidad fue muy sencillo impedir que los dioses de las fuerzas de Alda vieran Talosheim por completo. Simplemente necesitaba ocultar Talosheim con niebla o una ilusión creada por un hechizo, y crear una fuente de luz debajo para reemplazar el sol, como colocar una sombrilla y colgar una linterna debajo. Eso no es suficiente, dijo García en tono reprensivo. Sé que todos ignoraron lo que querías, pero construyeron esa estatua divina por tu bien. Tienes que mostrarles tu agradecimiento, ¿no? Asistí a la fiesta para celebrar el final de la construcción, dijo Bandalieu. Se llevó a cabo una fiesta para todos los involucrados en la construcción de la estatua divina después de la tarea final necesaria para la construcción, y Bandalieu asistió a ella. Aún tienes que ir a esta ceremonia, dijo García. Si no te bajas de esa pared ahora mismo, haré que el maestro Belt descienda sobre mí y luego cargaré toda la pared si es necesario. Se pensaba que el espíritu heroico Belt era la razón por la que García había adquirido el título de padre del monstruo. A través de varios eventos, él se había convertido en un espíritu heroico que descendería sobre ella cuando ella lo convocara. García ya era capaz de hacer que Vida descendiera sobre ella, por lo que solo necesitaría convocar a Belt para ocultar su verdadera identidad. Por lo tanto, Belt planeaba dedicarse exclusivamente a Schneider una vez que adquiriera la habilidad descenso del espíritu heroico. Sí, mamá, dijo Bandalieu, resignándose a su destino mientras García lo arrastraba a la ceremonia, a pesar de que se suponía que él sería el anfitrión de la ceremonia, no solo un participante.
Durante la ceremonia, sus ojos estaban tan sin vida que quienes los veían no podían evitar preguntarse cómo alguien podía parecer tan muerto. Se refirió a la gran estatua divina como gran estatua, negándose a reconocerla como una estatua divina. Pero recuperó su vivacidad al anunciar la eclosión de Bakunawa y celebró con el pueblo el nacimiento de su primer hijo. A través de estos eventos, los compañeros de Bandalieu habían pensado que él podría ganar más conciencia de que era un ser adorado, pero eso no había sucedido. Ezoico, si así fuera, Bandalieu nunca se preguntaría por qué nunca había adquirido el descenso del espíritu familiar ni ninguna otra habilidad relacionada. Después de todo, no hay manera de que un dios pueda aprender una habilidad que le dé poder convocando a otro dios o al sirviente de otro dios, dijo Deanna. Y un dios que otorga protecciones divinas y envía espíritus familiares, entidades divididas de sí mismo, además, añadió Talos. Bandalieu no era un dios, y también era diferente de un semidios normal, o incluso de semidioses extraordinarios. Teniendo en cuenta eso, no era del todo imposible para él adquirir la habilidad descenso del espíritu familiar. Pero ya no solo otorgó su protección divina a los demás, sino que también envió entidades divididas de sí mismo a aquellos que habían adquirido la habilidad familiar Spirit de Monfall. Ezoico, dado eso, invocar un espíritu familiar, un espíritu heroico o un clon espiritual sobre sí mismo no lograría mucho. El propio Bandalieu ya estaba formado por innumerables entidades divididas. Usar tal habilidad solo agregaría un ser que fuera equivalente, o incluso más débil, a cualquiera de sus otras entidades divididas. Firiraga, el dios dragón de los 5 pecados, una vez se había fortalecido al convocar a una entidad dividida de Bandalieu sobre sí mismo, pero eso no se debía a que Fidirk fuera inusual, sino a que Bandalieu era simplemente muy diferente de lo que era ordinario. En el caso de Bandalieu, también existía la posibilidad de que incluso se debilitara al tener el espíritu familiar de un dios, un ser extraño, entrando en su cuerpo. También sería difícil convocar a un dios real en lugar de un clon espiritual. Después de todo, la estructura de su mente era demasiado diferente, en otras palabras, no había dioses que fueran compatibles con él. Veo. Así es como es, dijo Zadiris. Nunca me di cuenta de eso, dijo Zandia. Los dos asintieron mientras escuchaban esta explicación con gran interés. Ambos eran magos excepcionales, pero era bastante difícil imaginar este tipo de cosas como alguien que estaba del lado de los adoradores en lugar del lado de los adorados. Supongo que intentaré hacer una solicitud la próxima vez que visite sus reinos divinos, dijo Bandalieu. Siempre me he sentido un poco reacio a preguntar directamente cuando se trata de cosas como esta, ya que siento que estoy haciendo trampa, pero, Ezoico, sería un problema si Bandalieu continuara sin darse cuenta. Bandalieu, tenemos algo que queremos decirte. ¿Podrías escuchar, por favor? Dijo Darcía. Y así, Darcía y los demás hicieron todo lo posible para que Bandalieu aceptara la verdad. La habilidad cocinar ha despertado en cocina divina. Bandalieu, después de haber preparado numerosos platos con semidioses, había despertado la habilidad cocina divina que le permitía preparar platos con espíritus divinos. TLN. Este es un juego de palabras juego de palabras en japonés aryouri igual cocinar o comida plato, dependiendo del contexto kamir youri igual una especie de jerga que significa algo así como comida divina, donde kami significa Dios. El nombre de esta habilidad es, que también se lee kamir youri, pero el segundo kanji ha sido reemplazado por el kanji de espíritu. Entonces su significado es algo así como cocina del espíritu divino.